Juego de Tronos, Danza de Dragones, pero yo soy Daemon Blackfire. 41. Cuando la sombra de Gluton se expandió sobre el largo cabo de Driftmark, Daemon vio la isla en su totalidad por primera vez, en vísperas de su apogeo. Las aguas turquesas de la bahía de Aguas Negras abrazaban la isla, la superficie del mar iluminada por el sol parecían innumerables trozos de vidrio roto, y el contorno de Rocadragón brillaba tenuemente en la distancia. Al acercarse a la isla, un aroma peculiar se mezcló de repente con la brisa marina salada. Una mezcla de canela, cardamomo y mirra que llegaba desde los muelles, con el toque exótico de una ciudad-estado de libre comercio. Eso es Ultown, dijo Rayford Rosby, señalando las hileras de edificios de madera que se extendían debajo. Realmente hace honor a su nombre. Daemon miró en la dirección que señalaba y vio la costa repleta de barcos, desde las barcas de pesca más sencillas hasta galeones de 3 mástiles, con sus mástiles tan densos como un bosque. Y los tejados de las casas construidas en la ladera estaban, en efecto, cubiertos de viejos cascos que brillaban de un marrón oscuro bajo el sol, haciendo que todo el pueblo pareciera construido con restos de naufragios arrastrados a la orilla por las olas. El negocio naviero de la casa Velaryon es incluso más próspero de lo que imaginábamos, susurró Matthew Tower, con la mirada fija en un grupo de mercaderes vestidos con atuendos de bravos junto al muelle, que regateaban con vendedores locales en un fluido idioma común. Cuando Gluton aterrizó en la plaza frente a Tide Point, Rhaenys Targaryen ya la esperaba allí con sus 2 hijos. Llevaba un vestido de seda verde mar de Velaryon, con el escote bordado con el emblema del dragón de 3 cabezas de la casa Targaryen. El tiempo parecía haber sido especialmente benévolo con esta reina sin corona. Las finas arrugas alrededor de sus ojos solo acentuaban el encanto de su mirada violeta. Rhaenel, de 7 años, estaba a su lado, con su cabello plateado cayendo como una cascada, de la mano de su hermano Rhaenys, de 4 años. El pequeño se escondió detrás de su hermana, mirando con curiosidad a Gluton con sus ojos violetas. Pequeño Daemon, por fin estás aquí. La risa de Rhaenys resonó con claridad. Dio un paso al frente y abrazó a Daemon, pero su mirada se desvió hacia Gael, con una sonrisa pícara y cómplice en los labios. La tía Gael también está aquí. Parece que mi inútil hermano por fin ha hecho algo decente. Las mejillas de Gael se sonrojaron al instante, e instintivamente se escondió detrás de Daemon. Treánfile aterrizó en el borde de la plaza, y al plegarse sus alas azul pálido, el viento que éstas levantaron le despeinó el cabello. La mirada de Rhaenys se dirigió entonces a Mesaría, que estaba junto a Gael. La chica llevaba un vestido gris recién confeccionado, su cabello rubio rizado platino recogido en 2 trenzas, y parecía algo reservado. ¿Y quién es este? Mesaría, puedes llamarla pequeña Mae, presentó Daemon rápidamente, temiendo que Rhaenys pudiera decir algo que avergonzara a Mesaría. Inesperadamente, Rhaenys suspiró y le dio una palmadita suave en el hombro a Mesaría. Pobre niña. Se volvió hacia Daemon, con un tono cargado de reproche. El gran Daemon se pasó de la raya esta vez. La próxima vez, no te juntes con él. Aprende más de Viserys, hermana. Rhaenys la interrumpió Daemon rápidamente. No quería hablar de la verdadera naturaleza de Viserys en ese contexto. ¿Dónde está Corlys? Ni siquiera lo vi en su boda la última vez. No puede estar ocupado otra vez, ¿verdad? Rhaenys hizo un puchero, con un tono algo desesperado. ¿Qué más podría estar haciendo? Está en la sala de reuniones, hablando de negocios con sus amigos de esos otra vez. De repente, sus ojos se iluminaron y agarró el brazo de Daemon. Ah, claro, ¿quieres venir conmigo a ver la nueva ciudad de Driftmark? La serpiente marina ha invertido toda su fortuna en ella. Laenor exclamó de inmediato. Quiero ir. Quiero ver la aguja plateada. Rhaenys sonriendo y le revolvió el pelo a su hijo. Está bien, los llevaré a todos. Mientras la procesión partía de Ultown, Daemon comprendió la verdadera riqueza de Corlys, la serpiente marina. Esta ciudad, que había surgido de 3 aldeas de pescadores, rebosaba ahora de mercaderes procedentes de todos los rincones del mundo. Banqueros de bravos con túnicas grises, nobles de pentos con mantos de seda. Los almacenes junto a los muelles estaban repletos de especias, sedadas y vinos, y los gritos de los porteadores se mezclaban con el regateo de los mercaderes, como una ruidosa sinfonía. 9 viajes le hicieron rico, susurró Rayford a Daemon. Mi padre me dijo que su fortuna es incluso mayor que la de los Lannister. Daemon no dijo nada, con la mirada fija en el astillero. Más de una docena de buques de guerra estaban en construcción allí, y los carpinteros navales golpeaban las tablas con martillazos, produciendo sonidos sordos pero potentes.
Sabía que esos barcos podrían desempeñar un papel crucial en futuras tormentas, y su propietario estaba invirtiendo todo en la prosperidad de esta isla. El trayecto desde Ulletown hasta Spicetown reveló escenas cada vez más prósperas. Lo que antes era un pequeño pueblo de pescadores, ahora contaba con mercados de piedra y tabernas. Las tiendas que bordeaban las calles estaban adornadas con coloridas telas y especias, y el embriagador aroma que flotaba en el aire era casi embriagador. Un grupo de prostitutas de Lis estaban apostadas en la puerta de la taberna buscando clientes, lanzando miradas seductoras al paso del grupo de Daemon. La nueva ciudad está justo delante, dijo Rhaenys, señalando la obra en construcción con orgullo en la voz. Daemon miró en la dirección que ella señalaba y sintió un nudo en el estómago. Era una ciudad construida de mármol blanco puro, con esbeltas torres que perforaban el cielo, cuyos adornos plateados en la cima brillaban bajo la luz del sol, como si fueran joyas dejadas por los dioses en la tierra. Una larga calzada conectaba la nueva ciudad con Driftmark, y un sinfín de artesanos trabajaban en ella. La lejana bahía de Blackwater resplandecía, y con la marea alta, el agua del mar casi llegaba al borde de la calzada. Aún no tiene nombre, dijo Rhaenys con voz llena de ilusión. Corlys dijo que, una vez construida, será mi regalo de cumpleaños y podré ponerle nombre. A Daemon se le hizo un nudo en la garganta. Por supuesto, conocía el futuro nombre a esta ciudad. Marea Alta. La culminación de la mitad de la obra de toda la vida de Corlys Velaryon, sería consumida, junto con Ciudad de las Especias, por las llamas de los verdes y los piratas de la Triarquía durante la danza de los dragones. Los tesoros de esos, las agujas plateadas, el mármol blanco, todo se convertiría en cenizas. Es precioso, ¿verdad? Rhaenys notó su silencio y preguntó con una sonrisa. Corlys dijo que quiere reemplazar ese punto de marea húmeda y oscura con él. Daemon avanzando, forzando una sonrisa. Sin duda es hermoso. Observó a los atareados artesanos, viendo a Rhaenys señalar con entusiasmo la aguja plateada, y de repente sintió una sensación de asfixia. La gloria de esta ciudad era deslumbrante, pero estaba destinada a desvanecerse en las futuras llamas de la guerra, al igual que el destino de la casa Velaryon. Esa es la ciudad de las especias, dijo Rhaenys, señalando otra ciudad cercana a la nueva, cuyos muelles estaban más concurridos que los de Ulletown, con varios barcos mercantes gigantes procedentes de Carta atracados allí. Antes era solo un pequeño pueblo, pero ahora incluso el Banco de Hierro de Braavos tiene una sucursal aquí. La atención de Gael se centró en un grupo de esclavos que descargaban mercancía. Su piel era negra como la tinta y solo vestían toscas telas, bajo los ocasionales latigazos del capataz. Frunció el ceño y tiró suavemente de la manga de Daemon. Son tan lamentables. Daemon no dijo nada. Sabía que en esta época la esclavitud era común en las ciudades libres, e incluso la prohibición explícita del trono de hierro no podía cambiar fácilmente esta tradición al otro lado del mar angosto. En ese preciso instante, un hombre ataviado con una lujosa túnica de brocado se acercó apresuradamente, con una sonrisa astuta en el rostro. Señora Rhaenys, Lord Corlys solicita su presencia y la de sus distinguidos invitados para cenar en el castillo. Entendido, asintió Rhaenys, y luego se volvió hacia Daemon y dijo: Vamos a ver a mi marido, que está muy ocupado. De camino a Tide Point, la mirada de Daemon no se apartó en ningún momento de la ciudad de High Tide, que se encontraba en construcción. El persistente resplandor del sol poniente se derramaba sobre las murallas de mármol de la ciudad, cubriéndolas con una aura dorada, hermosa como un sueño irreal. De repente, recordó la fortaleza del susurro de luz en la península de la Garra de Cangrejo. Aquella ruina destartalada contrastaba enormemente con el esplendor que tenía ante sí, pero tampoco pudo escapar al destino de ser destruido por la guerra. ¿En qué estás pensando? La voz de Rhaenys interrumpió sus pensamientos. Nada, Daemon negoció con la cabeza. Solo pensaba que Corlys es bastante extraordinario. Rhaenys sonriente. Él, toda su vida, solo piensa en estas cosas. A veces siento que ama más a sus barcos y castillos que a mí y a los niños. Hizo una pausa, con un atisbo de emoción en la voz. Pero al ver que Driftmark prospera tanto, también me alegré por él. Daemon miró el brillo en sus ojos y de repente comprendió la persistencia de Corlys. Quizás la serpiente marina sabía desde hacía tiempo que la paz de los 7 reinos no duraría. Se dedicó por completo a la construcción de esta ciudad, no solo para la gloria de la casa Velaryon, sino también para crear un refugio seguro para su familia y su gente antes de que llegue la tormenta. Lamentablemente, al final no consiguió lo que deseaba. Cuando la sombra de Tide Point cayó, Daemon apartó la mirada.
Este castillo oscuro y lúgubre, con manchas de sal en sus muros como vetas de lágrimas, relataba en silencio los años que había soportado. Sabía que, históricamente, había sido un refugio para Jaehaerys y Alysanne en su juventud, y que también sería un punto de inflexión en el destino de la casa Velaryon durante la futura danza de los dragones. No te preocupes, Rhaenys pareció leerle el pensamiento, dándole una palmadita en el hombro y luego un cariñoso abrazo que le despeinó el cabello plateado. Aunque Corlys esté ocupada, se alegrará mucho de verte. Al fin y al cabo, estás bajo mi protección. Daemon sonriente y la siguió a través de las puertas de Tide Point. El castillo estaba húmedo, el aire impregnado del olor a agua de mar y madera, un marcado contraste con la prosperidad del exterior, como si pertenecieran a dos mundos diferentes. Podía oír a lo lejos el sonido de una discusión, presumiblemente de Corlys hablando de negocios con sus amigos de esos. Gael y Mesaria lo siguieron, con Rhaenel de la mano de Gael, relatando con entusiasmo los secretos de la aguja plateada. Daemon miró sus espaldas y volvió a pensar en la ciudad de Haitide en construcción, sintiendo de repente un fuerte impulso. Quería evitar esa guerra, asegurarse de que esta hermosa ciudad, y la gente que había conocido en la península de Crackclaw y en Maidenpool, podría resistir a salvo la tormenta que se avecinaba. Apenas había aflorado ese pensamiento cuando lo reprimió. Sabía que era casi imposible. La historia seguía su curso, y no era algo que él solo pudiera cambiar. Pero al menos podía intentarlo. Después de todo, era Daemon Blackfyre. En esta vida, no solo empuñaba la espada Blackfyre, sino que también comandaba al gran dragón Luton. Estaba seguro de que, en la tormenta de la danza de los dragones, desataría su propio Blackfyre. Daemon respiró hondo y abrió la puerta de la sala de reuniones. Ante él apareció la figura de Corlys Velaryon. La serpiente marina parecía aún más animada que el año pasado, conversando con fluidez en alto Velaryon con varios mercaderes ataviados con vestimentas exóticas. Al ver entrar a Daemon, encontró claramente un método para evitar los temas delicados con esos comerciantes, interrumpiendo inmediatamente su conversación y esbozando una sonrisa. Daemon, hermano de mi esposa, por fin estás aquí. Daemon dio un paso al frente y lo abrazó. La serpiente marina portaba el aroma de la brisa marina y las especias, el aroma de Driftmark, y la gloria y la sombra de una era. Y fuera de la ventana, la aguja plateada de Haitide seguía brillando en el crepúsculo, como una estrella que se negaba a extinguirse. El salón de banquetes de Tide Point estaba brillantemente iluminado con velas, y el aire estaba impregnado del aroma a mantequilla de la langosta asada y del rico perfume del vino tinto esos. Corlys Velaryon alzó su copa de vino y sonriendo a los mercaderes de Braavos que habían sido invitados a tomar una copa de despedida. Caballeros, el hermano de mi esposa nos visita hoy y estamos ocupados con asuntos familiares. ¿Qué les parece si hablamos del comercio de especias otro día? Todos los mercaderes se pusieron de pie para despedirse, sin olvidar asentir con la cabeza en señal de respeto a Daemon al marcharse. Evidentemente, la historia de este príncipe Targaryen, que cabalgaba sobre un dragón negro y acompañaba al príncipe Baelon y a su primo homónimo en la quema de 3 flotas, ya se había extendido por las ciudades libres, convirtiéndolo en una celebridad muy solicitada a ambos lados del mar angosto. En cuanto el último comerciante salió por la puerta, Corlys dejó inmediatamente su copa de vino y dejó escapar un largo suspiro. Por fin puedo hablar con libertad. Rhaenys soltó una risita y, completamente despreocupada, reveló los secretos del señor serpiente marina. Tras añadir una porción de pastel de limón al plato de Rhaenel, dijo: Tú, fingiendo ser refinado delante de los mercaderes todo el día, ¿no estás cansado? Se giró hacia Daemon con una mirada traviesa. Hablando de eso, Desembarco del Rey ha estado bastante animado últimamente. He oído que Baelon derrotó al gran Daemon. ¿Solo porque te secuestró y te llevó a la calle de la seda? Daemon estaba pelando una langosta para Gael, y sus manos se detuvieron al oír sus palabras. Hermana, tus noticias están realmente bien fundamentadas. Se ha extendido por todas las tierras de la corona, dijo Rhaenys, dando un sorbo a su vino tinto y con un tono cada vez más animado, y algunos incluso dicen que ha cambiado desde que regresaste de Silk Street. Hasta Jaehaerys elogió tu nueva compostura. Parece que el gran Daemon, por poner un ejemplo negativo, en realidad hizo algo bueno. Las mejillas de Gael estaban rojas como manzanas maduras, y empujaban suavemente la manga de Daemon. Treanfire dejó escapar un gruñido bajo desde la orilla del mar, fuera de la ventana, sus escalas azul pálido reflejando la luz de las velas como diamantes dispersos.
Hablando de dragones, Rhaenys cambió de tema, mirando a Gael, nuestra pequeña tía princesa es realmente asombrosa por haber podido domar a Dreamfire. Para mí fue mucho más difícil domar a Meraxes en aquel entonces. Rhaenys levantó la mano de repente. Mamá, yo también quiero montar un dragón como Gael. Cuando seas un poco mayor, Rhaenys sonriendo y le revolvió el pelo a su hija, con la mirada fija en Daemon y Gael, y de repente soltó una bomba. Hablando de eso, originalmente quería casar a Rhaenys con el pequeño Daemon cuando crecía. Parece que ahora no hay ninguna posibilidad. Mi pequeño Daemon, ¿ha caído completamente bajo el hechizo de la princesa tía Gael? El salón de banquetes quedó sumido en un silencio absoluto al instante. El rostro de Gael se puso rojo carmesí, incluso los lóbulos de sus orejas se tornaron rosados, y deseó poder enterrar la cabeza en su plato. Rhaenys, de 7 años, también se cubrió la cara avergonzada, mirando a escondidas a Daemon entre sus dedos y llamándolo suavemente mamá. Daemon se atragantó violentamente con una miga de pan, y su rostro se puso rojo como un tomate. Mesaría se levantó rápidamente para darle una palmadita en la espalda y le trajo un vaso de agua, casi volcando la jarra de vino en sus apresurados movimientos. El más desalinizado era Corlys. El vino tinto que acababa de beber salió disparado con un puff, salpicando directamente su túnica de brocado gris plateado, y unas gotas cayeron de lleno sobre el cabello plateado de Laenor, que estaba cerca. ¡Guau! Laenor, de 4 años, que había sido meticulosamente limpio desde su nacimiento y nunca había sido tratado de esta manera, rompió a llorar al ver las manchas de vino en su cabello. Corlys Velaryon. El furioso rugido de Rhaenys resonó en el salón de banquetes. Observó el aspecto desalinado de su esposo, luego el rostro bañado en lágrimas de su hijo, temblando de ira. Mira lo que has hecho. La cena familiar terminó abruptamente en medio de la furia de Laenor. Las criadas se llevaron a Laenor, que lloraba desconsoladamente, y Corlys se escabulló con la intención de cambiarse de ropa, pero Rhaenys lo regañó durante media hora, señalándole la nariz con el dedo. Daemon aprovechó la oportunidad para escaparse de vuelta a su habitación de invitados con Gael y Mesaría, mientras los rugidos de Rhaenys aún se oían débilmente a sus espaldas. En plena noche, Tide Point estaba excepcionalmente tranquilo, con solo el sonido de las olas rompiendo contra los arrecifes. Daemon acababa de lograr que la pequeña princesa, quien decía estar asustada y se había colado en su habitación con Mesaría para que le hiciera compañía, se durmiera profundamente y se acurrucara hábilmente en sus brazos. Mesaría también estaba acurrucada junto a ellos cuando de repente se oyó un suave golpe en la puerta. ¿Quién es?, preguntó Daemon con cautela. Soy yo, Corlys, dijo la voz impotente de la serpiente marina desde fuera de la puerta. ¿Puedes abrir la puerta? Daemon dirigió una mirada tranquilizadora de Gael y Mesaría, apartó suavemente las sábanas, se levantó de la cama y entreabrió la puerta. Lord Corlys, la serpiente marina, que ahora tenía más de 45 años, vestía solo una fina camisa de dormir blanca, estaba envuelto en una manta de lana, con el cabello despeinado y carecía por completo de su vigor diurno. ¿Tan tarde, pasa algo?, preguntó Daemon en voz baja. Vas a ir a la isla Cangrejo en unos días, ¿verdad? Corlys entró a duras penas por la puerta, bajando la voz. Resulta que voy a zarpar hacia Braavos, puedo llevarte parte del camino. Hablemos dentro, y las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando Daemon miró su camisón con una mirada sospechosa. El rostro envejecido de Corlys se sonrojó y simplemente confesó. Rhaenys me echó. Dijo que quería acostarse con Rhaenys y Laenor. Ordenó al mayordomo y a los guardias que no me dejaran salir del castillo y no me abrió ninguna otra habitación. Realmente no tengo a dónde ir, así que solo pude venir a las habitaciones de invitados. Daemon arqueó una ceja. Lo siento, no es muy conveniente. Corlys hizo una pausa, luego comprendió, con una mirada de complicidad en el rostro. Se aclaró la garganta y adoptó el semblante solemne de un anciano. Yo mismo he pasado por eso, aunque soy un devoto seguidor de los 7, no soy un viejo anticuado. Sin embargo, algunas cosas deben manejarse con discreción. Tener hijos antes del matrimonio está absolutamente prohibido, es malo para la reputación de la mujer, deberías ir a la habitación de al lado, lo interrumpió Daemon directamente, señalando la habitación contigua. Esa es la habitación de invitados de Gael. No, no. Corlys agitó las manos repetidamente. Rhaenys me mataría si me viera salir de la habitación de Gael mañana. Daemon, impotente, no tuvo más remedio que despertar a Gael y Mesaría. Las dos chicas se frotaron los ojos soñolientos, y cuando oyeron que iban a la habitación de Gael, el rostro de este se sonrojó de nuevo.
Tendrás que conformarte con esto por una noche. Daemon empujó a Corlys a su habitación y luego les dijo a los avergonzados Gael y Mesaria. Nosotros iremos a tu habitación. Corlys miró a Gael y Mesaria, que se sonrojaban, actuando como alguien que ya había pasado por todo, pero murmuró en voz baja. Ah, qué tiempos aquellos, y en silencio levantó el pulgar. Daemon lo ignoró y cerró la puerta de golpe. La habitación que Rhaenys había preparado para Gael era un poco más pequeña que la de Daemon, pero estaba decorada con mayor exquisitez, con tapices azul claro colgados en las paredes y el aroma a lavanda impregnando el ambiente. Gael volvió a dormirse rápidamente, con su cabecita apoyada en el pecho de Daemon y su respiración acompañada. Mesaria también cayó en un profundo sueño junto a ellos, sus rizos rubios platino brillando suavemente a la luz de la luna. Daemon miró la luz de la luna que entraba por la ventana, recordando la firmeza de Rhaenys y la difícil situación actual de Corlys, y no pudo evitar suspirar suavemente. Rhaenys tenía razón después de todo. No te cases con alguien demasiado fuerte, o la vida será insoportable. La luz de la luna se filtraba por los cristales de las ventanas, proyectando sombras moteadas en el suelo, como una canción silenciosa que fluía suavemente a través de la profunda noche de Tide Point, acompañada por la respiración de los tres. Cuando los primeros rayos del amanecer se colaron por las ventanas de piedra de Tide Point, una discusión silenciosa, como guijarros arrojados a aguas tranquilas, interrumpió el sueño de Daemon. Abrió los ojos. La cabeza de Gael seguía apoyada en su brazo, su respiración era acompañada, mientras Mesaria se acurrucaba en la pequeña camilla a los pies de la cama, su cabello plateado brillando suavemente a la luz de la mañana. Corlys Velaryon. ¿Dónde dormiste anoche? La voz de Rhaenys, llena de ira, resonó a través de la puerta. No me digas que te pasaste la noche en cuclillas en el pasillo. No me importa que infrinjas la ley del rey. No puedo controlarte. Pero no arrastres a mi hermano contigo para que hagas tonterías al otro lado del mar angosto. Querida, escúchame, la voz de la serpiente marina sonaba particularmente ofendida. Fue Daemon quien. Daemon se incorporó bruscamente, sobresaltando a Gael, quien se frotó los ojos y lo miró con expresión inexpresiva. ¿Qué ocurre? Nada, susurró Daemon, poniéndose rápidamente la prenda exterior. Tú y la pequeña Mesaria volved a dormir, voy a comprobarlo. Empujó suavemente la puerta y la escena en el pasillo le hizo comprender al instante. Rhaenys vestía un camisón rojo y negro, con las manos en las caderas, mientras que Corlys solo llevaba una capa de lana, con el cabello despeinado, de espaldas a Daemon, tratando de mantener la compostura frente a su esposa. Tía Rhaenys. Daemon se aclaró la garganta. Rhaenys giró la cabeza y, al ver a Daemon, la ira de su rostro se desvaneció como una pintura de arena borrada por la marea, siendo reemplazada por una sonrisa cómplice y traviesa. ¿El pequeño Daemon está despierto? Lo examina de pies a cabeza, con una sonrisa casi desbordante de tía. ¿Parece que dormiste bien anoche? Corlys aprovechó la oportunidad para darse la vuelta, y sus ojos se iluminaron al ver a Daemon, pero antes de que pudiera hablar, Rhaenys lo detuvo con una mirada fulminante. Daemon intentó explicar, estuve en la habitación de Gael anoche. Lo entiendo, lo interrumpió Rhaenys con una sonrisa, dándole una palmadita en el brazo. Los jóvenes tienen mucha energía, es normal. Date prisa y lávate las manos, el desayuno estará listo pronto. Ella miró a Corlys, su tono volviéndose frío de nuevo. Tú, ven conmigo. Corlys, como un ganso agarrado por el cuello, siguió a Rhaenys con rostro amargo, y al pasar junto a Daemon, le dirigió en secreto una mirada de buena suerte. Daemon negó con la cabeza con impotencia, pensando que jamás volvería a mirar directamente a ese señor de las mareas de renombre histórico. Cuando regresó a la habitación, Gael ya estaba sentado y Mesaria la ayudaba a peinarse su cabello plateado. Rhaenys lo malinterpretó. Las mejillas de Gael estaban sonrojadas, su voz tan débil como el zumbido de un mosquito. No le hagas caso. Daemon se acercó y le revolvió el pelo. Es que es así, le gusta bromear. Pero no esperaba que la broma de Rhaenys durara durante todo el desayuno. En la larga mesa, Rhaenys sirvió personalmente a Daemon, llenando su tenedor de plata con chuletas de jabalí asadas, bacalao ahumado y jamón glaseado con miel, casi hasta desbordarse. Come más, pequeño Daemon, sonando como un girasol en plena floración. Los jóvenes están creciendo, necesitan mucha energía. La cabeza de Gael estaba aún más hundida, los lóbulos de sus orejas rojas y el pan que sostenía en la mano arrugada hasta quedar irreconocible. Mesaria estaba de pie detrás de ella, esforzándose por reprimir una risa, con los hombros temblando ligeramente.
Corlys mantuvo la cabeza baja, bebiendo sopa sin parar, como si un tesoro incalculable estuviera escondido en su recipiente, ignorando por completo el comportamiento de su esposa al alimentarlo. Rhaenyra y Laenor, sin embargo, comían con gusto, mirando de vez en cuando con curiosidad a Gael y Daemon, que se sonrojaban y estaban enterrados bajo la comida. Mamá Rhaenyra tragó su pastel, alzando la vista con su carita: mi hermano y yo quiero que el tío Daemon y Gael nos lleven a montar en dragón. Rhaenys se acercó de inmediato, murmurando en señal de acuerdo. Montar en dragón. Montar en dragón. Rhaenys dejó el cuchillo de mesa y acarició la cabeza de su hija, con un tono suave pero con una firmeza innegable. No. El tío Daemon y la tía Gael tienen cosas que hacer. No puedes molestarlos. Ella le dirigió a Daemon una mirada demasiado clara. Crear un mundo solo para ellos dos. Tía Rhaenys, en nosotros realidad, Daemon aún quería explicar, mirando instintivamente a Corlys, esperando que pudiera ayudar. Pero Corlys pareció recordar algo de arrepentimiento, miró a Rhaenyra, dejó bruscamente su tazón de sopa y se limpió la boca. Ay, Dios mío, dormí temprano anoche y no oí nada. Casi olvido que había invitados esperando en la sala del consejo. Se puso de pie, le dio a Rhaenys un abrazo superficial y dijo: que disfruten de su comida, debo disculparme. Dicho esto, prácticamente huyó del comedor. Daemon. Finalmente, ante la insistencia de los niños, Rhaenys cedió. Gael miró los ojos expectantes de Rhaenyra, recordando cómo ella tímidamente se cubrió el rostro al mirar a Daemon ayer, y no pudo evitar preocuparse. Me llevaré a Rhaenyra. Daemon se convirtió, naturalmente, en el caballero exclusivo de Laenor. Cuando cargó al niño de 4 años sobre la espalda de Gluton, sintió claramente cómo el pequeño en sus brazos se ponía rígido y luego estallaban chillidos de emoción. Tío Daemon. Eres increíble. Las pequeñas manos de Laenor se aferraron con fuerza a su ropa, sus ojos brillaban mientras miraba la cabeza de dragón de Gluton, incluso más increíble que el barco de papá. Daemon sonorizando y le dio una palmadita en el cuello a Gluton. El dragón negro dejó escapar un rugido sordo, luego batió sus alas y ascendió hacia el cielo. Bajó la mirada. Treánfile sobrevolaba la zona en círculos junto a Gael y Rhaenyra, con sus alas de dragón de color azul pálido que parecían joyas ondeando bajo la luz del sol. Laenor, ¿tienes miedo?, preguntó Daemon. No. La voz de Laenor era clara: quiero montar un dragón como el tío cuando sea mayor. Hizo una pausa, luego se inclinó repentinamente hacia el oído de Daemon y susurró: tío, eres mucho más guapo que los chicos de esos libros ilustrados. El corazón de Daemon se encogió. Miró los ojos serios del niño que tenía en brazos, y de repente un pensamiento cruzó por su mente históricamente. Laenor Velaryon, como primer marido de su bisabuela Rhaenyra, parecía no tener interés en las mujeres. De ninguna manera. Solo tiene 4 años, Daemon chasqueó la lengua en secreto, apartando instintivamente a Laenor ligeramente, manteniendo una distancia segura. Parece que tendrá que mantenerse alejado de este niño en el futuro. 3 días después, la flota del Sea Snake Corlys zarpó según lo previsto, una flota de 24 galeras de 3 mástiles formando una serpiente plateada que avanzaba lentamente sobre las aguas cristalinas de la bahía de Blackwater. El grupo de Daemon fue asignado al buque insignia, Lord of the Tides, mientras que Gluton y Treánfile sobrevolaban la flota en círculos, como 2 guardianes leales. Cuando la flota pasó por Rocadragón, Daemon quedó específicamente en cubierta para contemplar el paisaje. La Isla Negra, como una bestia gigante dormida, custodiaba la entrada a la bahía de Aguas Negras, mientras las torres del castillo brillaban fríamente bajo la luz del sol. Sabía que este no era solo el primer punto de desembarco de la casa Targaryen en Poniente, sino también el punto de partida de muchas historias futuras. Las minas de obsidiana de Rocadragón son un tesoro, dijo Corlys, que se le había acercado en algún momento, sosteniendo un telescopio. Cuando Aegon el Conquistador conquistó los 7 reinos, debido a la escasez de mineral de hierro en Rocadragón, muchas armas se fabricaron con la obsidiana que se encontraba allí. Daemon avanzando, y su mirada se dirigió hacia el mar a lo lejos. Las aguas de la bahía de Blackwater estaban tan tranquilas como se rumoreaba. El gancho de Masei, como un brazo gigante, bloqueaba las olas del mar estrecho, haciendo que la superficie de la bahía fuera tan dócil como una cinta de seda azul. Las patrulleras de la flota real navegaban a lo lejos, con el emblema del dragón de 3 cabezas en sus velas claramente visible. Esa tierra a la izquierda es la península de Crackclaw, señaló Corlys hacia el norte, la isla Crab a la que vamos esta vez está cerca del extremo de la península.
Daemon miró en la dirección que señalaba, y solo vio una costa sinuosa y los contornos difusos de los acantilados. Pensó en la familia Clever y en la familia Blen, preguntándose cómo Lord Clever había reparado la fortaleza del susurro de la luz. He oído que hay una zona en la bahía de Aguas Negras llamada Lanza del Rey Merlin. La voz de Gael provino de detrás de él. Ella y Mesaria estaban apoyadas en la barandilla, mirando a lo lejos, la brisa marina agitando sus cabellos como dos hilos plateados flotantes. Así es, rió Corlys, las corrientes allí son rápidas, por eso los capitanes de los barcos las rodean. Pero el bacalao de allí es gordo y delicioso, aunque el agua es demasiado salada para beber incluso después de filtrarla. Daemon había probado el agua de la bahía de Aguas Negras. Era tan salada que resultaba empalagosa, incluso más difícil de tragar que el agua de mar del mar angosto. En las marismas costeras, bandadas de aves acuáticas alzaban el vuelo, como una nube blanca en movimiento, creando un maravilloso eco con los bancos de bacalao en la superficie del agua. Driftmark es la isla más grande de la bahía de Aguas Negras, ¿verdad? Preguntó Mesaria con curiosidad. Era la primera vez que veía una flota tan grande, y sus ojos estaban llenos de emoción. Exactamente, dijo Corlys con orgullo, nuestra casa Velaryon se ha establecido en Driftmark desde antes de que siguiéramos a Enar Targaryen para liderar la migración de la casa Targaryen a Rocadragón. Desde que sellamos un pacto con el rey Merlin, hemos estado protegiendo esta bahía durante cientos de años. En mis 9 viajes, siempre partí de Uri. Miró al mar a lo lejos, con un destello de nostalgia en los ojos. En aquel entonces, todo el mar angosto conoció el nombre de la serpiente marina Corlys. Daemon observó su enérgico semblante y de repente comprendió por qué Rhaenys lo había elegido. Aunque era 21 años mayor que ella, este hombre poseía una grandeza y una sabiduría inigualables, como las mareas de la bahía de Blackwater, poderosas y a la vez envolventes. La flota continuó su viaje, y la sombra de Rocadragón desapareció gradualmente en el horizonte. Las aguas de la bahía de Blackwater mostraban diferentes tonalidades de azul bajo el sol, desde cerca hasta lejos, como una pintura al óleo con degradado. Daemon se apoyó en la barandilla, observando a Gluton y Dreamfire elevarse por los aires, mientras Gael y Mesaria susurraban y reían cerca, y de repente sintió una calma excepcional en su corazón. Sabía que aún les esperaba el viaje a la isla del Cangrejo, y que la gira por los 7 reinos estaba lejos de haber terminado. Pero en ese momento, bañado por la luz del sol de la bahía de Blackwater, escuchando el sonido de las olas golpeando el casco del barco, de repente sintió que ese momento también era bueno. ¿En qué estás pensando? Gael se acercó a él y le ofreció una galleta de limón. Estoy pensando. Daemon tomó la galleta y le dio un mordisco. Menos mal que estás aquí. Las mejillas de Gael se sonrojaron ligeramente mientras se apoyaba suavemente en su hombro. A lo lejos, una bandada de gaviotas sobrevolaba el lugar, dejando tras de sí una serie de graznidos nítidos, como si acompañaran este viaje. El viaje recorriendo los 7 reinos acababa de comenzar. Era por la tarde cuando la flota del Corlys Velaryon ancló en los muelles de Cavis Land. La luz del sol se filtraba a través de la niebla de la bahía de Blackwater, proyectando un tenue resplandor dorado sobre la isla en el mar. La isla del Cangrejo no era grande, pero era como un cangrejo acurrucado que abrazaba el muelle, y el castillo de la familia Celtigar estaba situado en el punto más alto de la isla. Los muros de piedra gris negruzca brillaban fríamente bajo la luz del sol, y la bandera ondeante en lo alto de la torre era apenas visible. Sobre un fondo blanco, innumerables cangrejos rojos pequeños estaban dispersos, como un puñado de perlas de sangre. Ese es el emblema de la familia Celtigar, dijo Corlys Velaryon, de pie en la cubierta del Tigeror, mientras le entregaba un telescopio a Daemon. ¿Ves esos cangrejitos? Bartimos Celtigar es igual que ellos. Astuto, problemático y omnipresente. Daemon miró a través del telescopio, y le pareció como si innumerables ojos lo observaran desde las ventanas del castillo. Lo recordaré. Corlys le dio una palmada en el hombro, con un sutil tono de reproche. Este tipo es un comerciante puro. Sus ojos solo ven ganancias. Sus gestos de buena voluntad hacia ti no son más que el aprecio que siente por tu linaje Targaryen y por esos 2 dragones. Hizo una pausa, bajando la voz. No te dejes engañar por sus dulces palabras, y no muestres tus colmillos fácilmente. Daemon gritando. Eres una leyenda que ha completado 9 viajes, así que deberías saber que para un barco, una tormenta puede ser tanto una ayuda para el viaje como una fuente de destrucción para el barco. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Corlys, y luego estalló en carcajadas. Bien dicho. Verdaderamente hijo de Aemon y hermano de Rhaenys. Se dio la vuelta y caminó hacia la pasarela.
¿Por qué un marinero temería un viaje por el viento y las olas? Cuanto más fuertes son el viento y las olas, más caro es el pescado. Esperaré tus noticias en Bravos. Mientras la flota se alejaba lentamente del muelle, Daemon aún podía ver a Corlys de pie en la cubierta, saludándolo con la mano. Gluton y Dreamfire sobrevolaban en círculos a gran altura, emitiendo rugidos de dragón sordos, como si se despidieran de esta legendaria flota. Príncipe Daemon, bienvenido a la isla Cangrejo. Resonó de repente una voz aguda. Daemon se giró y vio a un hombre de mediana edad, algo regordete, que caminaba rápidamente hacia él, justo a la altura. Vestía una túnica de seda de color rojo intenso, con motivos de cangrejos bordados en hilo de oro en el cuello y los puños, y su rostro estaba lleno de sonrisas entusiastas, pero sus ojos, como cuentas de un ábaco, escudriñaron rápidamente a Daemon y a su séquito. Conde Bartimos Celtigar, dijo Daemon, extendiendo la mano y estrechándosela superficialmente. La palma de la mano del hombre era suave y desprendía el aroma de las especias. Ese sería yo, dijo Bartimos, haciendo una reverencia con movimientos exagerados y serviles. Es un honor para la isla Cangrejo y una gloria para la familia Celtigar dar la bienvenida a un príncipe y una princesa Targaryen. Su mirada se posó en Gael, con un atisbo de cálculo en los ojos, y luego volvió a sonreír. Esta debe ser la princesa Gaela, ¿verdad? Es la viva imagen de la reina Alysanne en su juventud, hermosa y cautivadora. Gael se acercó levemente, con el rostro inexpresivo. Mesaria permanecía detrás de ella, observando con recelo al conde, que se mostraba demasiado entusiasta. El lujo que se respiraba en el castillo de Celtigar superaba con creces la imaginación de Daemon. Las paredes del pasillo estaban cubiertas con alfombras mir, el suelo estaba pavimentado con mármol liso y, cada pocos pasos, había una lámpara de cristal volantene que iluminaba los recipientes de oro y plata y las copas disfrutadas expuestas en las esquinas. La familia Celtigar ha sido muy rica desde la época de Aegon el Conquistador, le susurró Lyford Rosby a Daemon. Daemon no habló. Su mirada se posó en un retrato en la pared. El hombre del cuadro vestía las vestiduras de la mano del rey, y su rostro guardaba cierto parecido con el de Bartimos. Ese es mi tatarabuelo, el conde Alton Celtigar, mano del rey de su majestad Aegon el Conquistador. Bartimos notó su mirada y habló con orgullo. Nuestra familia Celtigar, mucho antes de la era de la conquista, fue la aliada más leal de los Targaryen. El banquete se celebró en el salón principal del castillo, y la larga mesa estaba repleta de manjares. Cisne asado, tortuga marina guisada, higos con miel e innumerables botellas de vino procedentes del otro lado del mar angosto. Bartimos estaba sentado junto a la cabecera de la mesa, sirviendo constantemente a Daemon y Gael, y los halagos brotaban de su boca como una marea. He oído que Su Alteza se ha ganado el cariño de muchos nobles en la península de la Garra de Cangrejo. Bartimos tomó un sorbo de vino y preguntó con naturalidad. Como guardianes de la península de la Garra de Cangrejo, la familia Celtigar está naturalmente dispuesta a jurar lealtad a Su Alteza junto con la península de la Garra de Cangrejo. Los dedos de Daemon, que sostenían la copa de vino, se detuvieron un instante. Él sabía de la autoproclamada tutela de la península de Crackcloud por parte de la familia Celtigar y que los residentes locales no la reconocían en absoluto. Conde, ¿estás bromeando? Simplemente sofoqué la rebelión de los salvajes. Eso no es precisamente ganarse el corazón de la gente. Su Alteza es demasiado modesta, dijo Bartimos riendo, frunciendo el ceño. También he oído que muchos señores de las tierras de la corona han enviado a sus segundos hijos a seguir a Su Alteza. Es una lástima, solo tengo a mi hijo mayor, Clement, además de un grupo de hijas. De lo contrario, también me gustaría enviar a mis hijos a seguir a Su Alteza. Dio una palmada y entraron un joven delgado y varias muchachas con espléndidos vestidos. Este es mi humilde hijo Clement. Desde niño solo sabe llevar la contabilidad y no tiene grandes habilidades. Estas son mis hijas y sobrinas. Si Su Alteza y la princesa Gaela las consideran aceptables, pueden mantenerlas a su lado para que les sirvan. Clement hizo una reverencia a Daemon, desviando la mirada, claramente poco acostumbrado a tal ocasión. Las chicas, por otro lado, bajaron la cabeza, con las mejillas sonrojadas, pero le lanzaban miradas furtivas a Daemon por el rabillo del ojo. Gael frunció ligeramente el ceño y se inclinó hacia Daemon. Mesaria también percibió el ambiente incómodo y se quedó de pie en silencio frente a Gael. Bartimos parecía ajeno a su incomodidad y continuó. Alteza, considera esto. Sus dragones y los de la princesa Gaela, más el dragón de la princesa Rhaenys, 3 grandes dragones contra los 2 dragones de la familia del príncipe Baelon. El más fuerte y el más se ven claramente a simple vista.
Si a eso le sumamos nuestras flotas de Celtigar y la casa Velaryon, es prácticamente Aegon el Conquistador renacido, suficiente para conquistar los 7 reinos de nuevo. En cuanto se pronuncian esas palabras, la atmósfera en la sala se solidificó al instante. La mano de Lyford Rosby se dirigió instintivamente a la empuñadura de su espada, y Mace Hightower también miró a Bartimos con recelo. Daemon finalmente dejó su copa de vino, con el rostro tranquilo e imperturbable. Conde, estoy cansado. Se puso de pie y dijo. Además, el tío Baelón siempre me ha tratado extraordinariamente bien y Gael y Mesaria hicieron lo mismo de inmediato, y el séquito de Daemon también se puso de pie, llenando el salón principal con el sonido de las sillas arrastrándose. Bartimos se quedó atónito por un momento, claramente sin esperar que Daemon se negara tan directamente. Pero la enseñanza volvió a sonreír. Fue un lapsus. Por favor, perdóneme, Su Alteza. Que alguien lleve al príncipe Daemon y a la princesa Gaela a descansar. Los jóvenes dieron un paso al frente de inmediato, queriendo ayudar a Daemon y Gael, pero una sola mirada de Daemon las detuvo. Solo cuando regresaron a la habitación Gael se relajó, apoyándose en Daemon, con el rostro pálido. Ese conde da mucho miedo. No te preocupes, estoy aquí. Daemon acarició suavemente su largo cabello, mientras Mesaria, percibiendo el momento, se acurrucó hábilmente cerca. A altas horas de la noche, Daemon miró a Gael, que dormía profundamente en sus brazos, luego a Mesaria, acurrucada afuera, y no pudo evitar recordar el rostro adulador de Bartimos. Este hombre era realmente repulsivo, tal como en la historia, astuto como una rata intrigante, que recurriría a cualquier medio para obtener beneficio. Pero sin duda, era muy capaz. La capacidad de la familia Celtigar para acumular tanta riqueza y ocupar puestos importantes en múltiples ocasiones a lo largo de la historia de la dinastía Targaryen no fue en absoluto casual. Los caballeros nobles y los ministros sabios son sin duda valiosos, murmuró Daemon para sí mismo, pero los funcionarios mezquinos y ambiciosos tienen también su utilidad. Le desagradaban profundamente las personas mezquinas como Bartimos. Pero quizás algún día, los cálculos de alguien como Bartimos Celtigar también podrían convertirse en una espada en su mano. Fuera de la ventana, las olas de la isla Cangrejo rompían contra los arrecifes, produciendo sonidos sordos, como innumerables cangrejos arrastrándose en la oscuridad. Daemon sabía que en esa isla aparentemente pacífica, ya se estaban gestando corrientes subterráneas. Y su viaje en Pareid aún era muy largo. La mañana en Kravisland estaba impregnada del intenso aroma del mar. La luz del sol se filtraba por las aspilleras del castillo, proyectando sombras moteadas sobre la larga mesa del desayuno e iluminando el rostro sonriente del conde Bartimos Celtigar. Él mismo sirvió el vino a Daemon, y el emblema del cangrejo en la jarra de plata brillaba a la luz. Alteza, tengo entendido que usted, al igual que Lord Corlys Velaryon, también está muy interesado en los viajes largos. El tono de Bartimos denotaba la curiosidad justa, como si se tratara de un comentario casual. El mundo al otro lado del mar angosto es realmente un lugar donde se esconden dragones y tigres. ¿Acaso el rey Maegor I, antes de disputarse el trono de hierro, no intentó también establecer allí una gran empresa? Daemon cogió un trozo de bacalao ahumado con un tenedor de plata, y una leve curva se formó en la comisura de sus labios. Como era de esperar, este viejo cangrejo no pudo contenerse y comenzó a sonsacarle la anécdota de Maegor. Pensando que para evitar la futura danza de los dragones, necesitaba usar todas las fuerzas disponibles, buenas o malas, y Daemon dejó inmediatamente los cubiertos, se limpió la boca con una servilleta y sostuvo con calma la mirada de Bartimos. Conde, tiene razón, tengo la idea de aventurarme a cruzar el mar angosto. Poniente es inmenso, pero el mundo no se limita a él. Los ojos de Bartimos se iluminaron al instante, como los de un cangrejo que ha encontrado a su presa, y rápidamente continuaron. ¿Cuándo piensa Su Alteza partir? ¿La casa Celtigar necesita proporcionar barcos? Tenemos socios comerciales en Braavos y Mir que pueden allanar el camino a Su Alteza. Aún no es el momento oportuno, dijo Daemon con indiferencia. Por ahora, primero completaré mi gira por los 7 reinos. El entusiasmo de Bartimos no decayó en lo más mínimo, y comenzó a hablar extensamente sobre las costumbres y tradiciones a lo largo del mar angosto, desde el lujo de las ciudades libres hasta el misterio del continente oriental, como si hubiera medido personalmente cada centímetro de tierra. Gael desayunaba en silencio, mirando de vez en cuando a Daemon, con los ojos llenos de confianza. Sin embargo, Mesaria se mantuvo alerta, especialmente cuando las hijas de Bartimos intentaban acercarse a Daemon. Siempre les bloqueaba el paso sutilmente.
El sol de la tarde se volvió abrasador y la playa de Kravisland se cubrió de arena dorada. Los seguidores de Daemon se reunieron espontáneamente aquí para competir en artes marciales, con Rayford Rosby, Matthew Tower, Harman Butters, Rupert Crabbe y otros de pie a ambos lados, rodeados por los sirvientes de la casa Celtigar que observaban el espectáculo. Gluton y Dreamfire dormitaban en arrecifes lejanos, sus enormes cuerpos de dragón proyectaban grandes sombras, lo que aumentaba la grandiosidad del combate. Vamos. Déjame ver si has mejorado estos últimos días. Rayford se quitó la prenda exterior, dejando al descubierto sus delgados brazos, e hizo una seña a Miles. Miles, entusiasmado y aumentando el desafío, desenvainando la espada larga que le había dado su oponente, sacándola de su cintura. Los dos intercambiaron golpes, y el choque de sus espadas resonó con nitidez en la playa. Gael y Mesaria estaban sentados bajo una sombrilla, charlando y observando, exclamando de vez en cuando ante movimientos impresionantes. En ese preciso instante, Bartimos se acercó acompañado de un joven. El joven tendría unos 16 o 17 años, era alto y corpulento, vestía una armadura de cuero negro, llevaba una espada larga en la cintura y tenía una mirada tan penetrante como la de un águila. Su Alteza, dijo Bartimos con una sonrisa, este es mi sobrino, Colin. Desde ha sido hábil en tiro con arco y equitación, y su manejo de la espada y la niño lanza es bastante decente. Además, es un buen marinero. Me pregunto si los jóvenes héroes que siguen a su Alteza estarían dispuestos a hacerme un favor y darle la oportunidad de demostrar sus habilidades. Daemon ascendió, y Rayford envainó inmediatamente su espada, indicándole a Colin que comenzara. Colin tampoco era modesto. Desenvainó su espada, apuntando con la punta directamente a Rayford. Tras apenas unos intercambios, Rayford se puso nervioso. Su experiencia claramente no era tan extensa como la de su oponente, y era más hábil en el combate grupal coordinado que en los duelos individuales. Colin aprovechó una oportunidad, movió la muñeca y desarmó a Rayford. Bien luchado, dijo Colin, de pie con la espada envainada y el rostro inexpresivo. Rayford, sin embargo, se rascó la cabeza con fastidio. Al ver esto, Miles dio un paso al frente de inmediato. Te reto. Miles era notablemente más fuerte que Rayford, blandiendo su espada larga con gran fuerza, y de hecho, inicialmente sometió a Colin. Pero los movimientos de Colin eran más ágiles, como un pez que se desliza entre las olas, logrando siempre esquivar los ataques de Miles en el último momento posible. Tras unas cuantas rondas, las debilidades de Miles se fueron haciendo evidentes gradualmente. Colin aprovechó la oportunidad, inclinándose bruscamente hacia atrás, su espada larga rozando el cuello de Miles, mientras que la espada de Miles se detuvo justo por encima de la cabeza de Colin. Has perdido, dijo Colin con voz tranquila y serena. El rostro de Miles se sonrojó al instante y la mano que empuñaba la espada le tembló ligeramente. En el grupo, Harman Butters, el bastardo tuerto de la casa Buquet de los Cuernos, estaba a punto de dar un paso al frente cuando Daemon levantó una mano para detenerlo. Eso estuvo muy bien. Daemon se acercó a Miles y le dio una palmada en el hombro. ¿Cuántos días llevas aprendiendo a usar una espada larga? Si hubieras usado un martillo, el resultado podría haber sido diferente. La expresión de Miles se suavizó y esbozó una sonrisa avergonzada. Rupert, te toca, dijo Daemon haciendo un gesto. Rupert desenvainó su espada larga e hizo una reverencia de caballero como es debido ante Colin. Su duelo fue aún más espectacular. La esgrima de Rupert era firme y sólida, mientras que la de Colin era ágil y rápida, y el choque de sus espadas era tan denso como las gotas de lluvia. Finalmente, Rupert aprovechó el afán de victoria de Colin, fingiendo un ataque para engañar a su oponente, y luego, con un rápido movimiento de muñeca, colocó su espada larga sobre el hombro de Colin. Me doy por vencido, dijo Colin, admitiendo la derrota sin reparos. Rupert envainó su espada y extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Inesperadamente, una vez que Colin se mantuvo firme, volvió a tomar su espada, con la mirada fija en Daemon. Príncipe, humildemente le pido algunos consejos. El rostro de Bartimos cambió. Aún no se había recuperado de la alegría por las 2 victorias consecutivas de su sobrino cuando quedó conmocionado por la derrota de este a manos del pequeño salvaje del despreciado Crackhead de la península de Crackclaw. Finalmente, las patas del viejo cangrejo temblaron ante las palabras traidoras de su sobrino, temiendo que el príncipe ordenara al dragón negro en la distancia quemar a la isla si se enfurecía, y rápidamente tratado de regañar. Insolente. Pero Daemon tomó la espada de la mano de Rupert y dijo: puedes hacerlo. Los dos estaban de pie en el centro de la playa, la brisa marina agitando sus túnicas.
Colin inició el ataque, su espada se mueve con agilidad e imbuida de un espíritu inquebrantable. Pero la destreza de Daemon con la espada se había perfeccionado desde su vida anterior. Con un ligero movimiento de su cuerpo, esquivó sin esfuerzo los ataques de Colin, su espada larga parecía tener vida propia, cada golpe era perfectamente colocado. En tan solo 3 intercambios, Daemon agarró la muñeca de Colin y, con un suave movimiento, la espada de Colin salió volando de su mano, cayendo con un estruendo sobre la arena. Colin se quedó inmóvil, con el rostro sombrío y un atisbo de reticencia reflejado en sus ojos. Se inclinó para recoger su espada, sujetándola con fuerza de nuevo. Todos pensaron que estaba a punto de estallar de ira, e incluso Bartimos sintió que el corazón se le subía a la garganta, pero para su sorpresa, simplemente se arrodilló sobre una rodilla, sosteniendo su espada en alto. Colin Celtigar, con esta espada, juro seguir a su Alteza hasta la muerte. Por favor, acéptame. Daemon observó la determinación en sus ojos, luego al atónito Bartimos a su lado, y le quitó la espada de la mano. Acepto tu lealtad. Le devolvió la espada a Colin. A partir de hoy, seguirás a Rupert. Él te enseñará lo que necesitas aprender. Sí, Su Alteza. Respondió Colin respetuosamente, y finalmente apareció una sonrisa en su rostro. Bartimos finalmente se recuperó y rápidamente esbozó una sonrisa aduladora. Presenciar las magníficas artes marciales de Su Alteza y tener a mi indigno sobrino a su servicio, me permite morir en paz. Al anochecer, la cena se celebró de nuevo en el salón principal del castillo. Bartimos continuó sirviendo diligentemente a Daemon y Gael, preguntando con naturalidad. Alteza, su próximo destino debería ser el valle, ¿verdad? Desde Kravisland hasta el valle, hay 2 rutas marítimas para elegir. A lo largo de la península de Crabclaw, pasando por Crab Bay hasta Gulltown. La otra a lo largo del borde del valle, pasando por Runestone, y Ronoax y Old Anchory. Hizo una pausa y luego añadió con énfasis. Sin embargo, he oído que el segundo hijo del príncipe heredero Baelon, que también es tu primo homónimo, Daemon Targaryen, y su esposa de Runestone, no se llevan muy bien y Daemon comprendió naturalmente lo que quería decir. Este viejo cangrejo no se había dado por vencido, queriendo instigarle a ganarse a Royce, los regentes del valle, que estaban en desacuerdo con Daemon Targaryen, con la esperanza de empujarlo a disputar directamente el trono de hierro. Pero a Daemon no le gustaba nada el rostro desagradable de la señorita Rhea Royce, y sabía aún mejor que la gente de Royce era tan terca como la armadura de bronce rúnica de su familia. Una vez que decidieron algo, nunca cambiaron de opinión fácilmente. Gulltown está más cerca, dijo Daemon con indiferencia. He oído que su puerto comercial está muy desarrollado. Sería bueno verlo. Bartimos quedó momentáneamente atónito, luego inmediatamente dejó de sonreír y declaró respetuosamente. Su Alteza tiene razón. Si bien los barcos de la casa Celtigar no pueden compararse con la flota de Lord Corlys Velaryon, se encuentran entre los mejores de los 7 reinos, lo que garantiza que el viaje de Su Alteza y la princesa sea cómodo y placentero. Daemon se acercó y no dijo nada más. Sabía que las intrigas de Bartimos no terminarían ahí, pero mientras mantuviera firmemente la iniciativa, ese viejo cangrejo no podría causar muchos problemas. Y su viaje a través de los 7 reinos tenía que continuar. Fuera de la ventana, la noche se cernía sobre la isla del Cangrejo, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, como una canción interminable, fluía lentamente, acompañando la ambición y los cálculos en esta isla. El viaje desde la isla del Cangrejo hasta Gulltown fue más tranquilo de lo que Daemon había previsto. El barco de 3 mástiles de la familia Setigar, el Garra Roja, navegaba plácidamente por las aguas cristalinas de la bahía de Aguas Negras, mientras que Gluton y Dreamfire sobrevolaban ocasionalmente el barco, proyectando sus enormes sombras de dragón sobre el mar, sobresaltando a las bandadas de gaviotas. Corwin Celtigar permanecía junto a la barandilla del barco, con una mano apoyada en ella y la otra sosteniendo un telescopio, describiendo ocasionalmente las islas que se encontraban en el camino hacia Daemon. Alteza, después de esa pequeña isla que tenemos delante, pronto llegaremos a Gulltown. Corwin señaló una pequeña isla desierta a la izquierda. Hay poca gente en estas islas, solo unas pocas cabañas de pescadores. Pero las islas de las 3 hermanas son mucho más animadas. Históricamente, las familias Stark y Arryn lucharon durante miles de años por controlarlas. Daemon miró en la dirección que señalaba, pero debido a la distancia, solo pudo ver el entrelazamiento de la tierra y el mar, mientras que las islas de las 3 hermanas en la historia eran como 3 perlas dispersas, incrustadas entre el mar estrecho y la mordida. He oído hablar de ellos, dijo con voz débil.
Los isleños tienen fama de ser inconstantes, solo leales a sí mismos. Eirie no puede controlarlos en absoluto. Para los monjes, son aún más codiciosos y pecadores, como bestias. Gael, que estaba cerca, añadió en voz baja. Mi padre solo se adquirió de sus disputas con el Valle y el Norte el año pasado. Sí. Corwin afirmó, con un destello de admiración en sus ojos, los métodos de su majestad son realmente brillantes. Pero hablando de métodos, Gulltown es, sin duda, un verdadero tesoro. Hizo una pausa, con un toque de orgullo en la voz. Gulltown es el puerto principal del valle, gobernado por la familia Grafton. Los antepasados de nuestra familia Celtigar se emparentaron en su día con el anterior conde Grafton. Mi tía abuela Prudence Celtigar se casó con el conde en aquella época, por lo que las dos familias siguen estando muy unidas. Gael se acercó a Daemon, la brisa marina ondeaba su cabello plateado, que contrastaba magníficamente con las escalas azul pálido de Greanfire. ¿Es muy famosa la familia Grafton? En el valle, sí. Corwin rió. Su emblema es una torre amarilla en llamas sobre un triángulo negro, sobre un fondo rojo fuego, que se dice que simboliza su logro al arrebatar Gulltown a los primeros hombres. Señaló la costa, que se iba despejando gradualmente en la distancia. Como ven, ese es el faro de Gulltown. Se puede ver desde lejos. Daemon alzó su telescopio y vio una enorme torre de piedra que se erguía en la orilla de la bahía del Cangrejo, con la llama en su cima parpadeando a la luz del sol, como una estrella eterna. El perfil de la ciudad se extendía tras la torre de piedra. Las grises murallas serpenteaban a lo largo de la costa, e innumerables barcos estaban amarrados en el puerto, con sus mástiles tan densos como un bosque. Hay mucho ambiente, exclamó Matthew Tower, de pie junto a Rayford Rosby, mientras ambos conversaban sobre los buques de guerra en el puerto. Se dice que Gulltown es una de las 5 ciudades más importantes de Poniente, de tamaño similar a Puerto Blanco, añadió Rayford, con la mirada fija en un grupo de barcos mercantes procedentes de Braavos. Los sastres de aquí son muy famosos. Incluso a los nobles de desembarco del rey les gusta venir aquí para hacerse ropa a medida. Rupert Crabbe estaba más interesado en las fortificaciones de las murallas de la ciudad. Estas murallas parecen muy fuertes, mucho mejores que las empalizadas de nuestro territorio de Cleaver. Daemon no habló. Su mirada se posó en un edificio blanco en lo profundo del pueblo, que según le dijo Corwin era el convento de Maris, situado en una pequeña isla a las afueras del puerto. Muchos nobles envían allí a sus hijas bastardas para que las críen. La voz de Corwin bajó un poco. Por ejemplo, Alysanne dio a luz allí a su hijo. Daemon recordó el escándalo ocurrido durante el reinado de Jaehaerys, el escandaloso romance entre Alysanne y la princesa Saenara, que provocó un gran revuelo. Apartó la mirada, pensando para sí mismo. Parece que esta ciudad es mucho más compleja de lo que parece a una simple vista. Cuando el Reclau llegó al puerto protegido de Gulltown, el muelle ya estaba abarrotado de gente que esperaba para recibirlos. En primera fila se encontró un hombre alto, de mediana edad, que vestía una capa roja bordada con el emblema de la torre en llamas. Presumiblemente se refería al conde Grafton. Tras él le seguía un grupo de nobles, entre los que se encontraban señores ricamente vestidos, monjes con vestimenta sencilla y algunos mercaderes de aspecto próspero, con la cintura abultada, obviamente repleta de monedas de oro. Príncipe Daemon, princesa Gael, bienvenidos a Gulltown. El conde Grafton hizo una reverencia, su voz fuerte y áspera como la brisa marina. Soy el señor de Gulltown, Corleton Grafton. Es un honor para toda nuestra ciudad dar la bienvenida a la realeza Targaryen. Es usted muy amable, conde. Daemon dio un paso al frente y le estrechó la mano. Gracias por recibirnos. Por favor, Su Alteza, dijo el conde Grafton, volviéndose para abrir paso, mi humilde morada ya ha preparado un pequeño banquete para dar la bienvenida a Su Alteza y a la princesa. Espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio 101cam.com. Las calles de Gulltown estaban más limpias de lo que Daemon había imaginado. Los caminos empedrados estaban lisos por la bruma marina, y las casas a ambos lados eran en su mayoría de piedra, con tejados de tejas rojas y ventanas con vidrieras de colores, a través de las cuales la luz del sol proyectaba vibrantes dibujos en el suelo. Las calles bullían de peatones. Porteadores que transportaban mercancías, mercaderes de seda, caballeros que guiaban sus caballos, niños y que corrían y jugaban. Cuando vieron al grupo de Daemon, todos se detuvieron, observándolos con curiosidad, con los ojos llenos de asombro y curiosidad. Aunque nuestra Gulltown no es tan próspera como Desembarco del Rey, sigue siendo un lugar animado, dijo el conde Grafton con una sonrisa.
Nuestros pescadores capturan el marisco más fresco cada día, y las tortas de avena que elaboran nuestros panaderos son incluso elogiadas por Lord Roderick Carring. Daemon avanzando, con la mirada fija en un imponente edificio blanco. La torre era completamente blanca, con innumerables estatuas de gaviotas talladas en su cima, como si estuvieran listas para extender sus alas y remontar el vuelo en cualquier momento. ¿Qué es eso? La torre de las gaviotas. El conde Grafton dijo con orgullo. Es el símbolo de nuestra Gulltown. Desde lo alto de la torre, se puede apreciar toda la vista de Crab Bay. La cena se celebró en el castillo del conde Grafton. El castillo no era grandioso, pero sí muy exquisito, con numerosos óleos que representaban batallas navales colgados en las paredes, que se decía que eran escenas de los antepasados de la familia Grafton luchando contra los primeros hombres. La larga mesa estaba repleta de mariscos. Langostas asadas, cangrejos guisados, bacalao ahumado, así como diversas frutas y vinos. Alteza, prueba esto. El conde Grafton colocó un trozo de carne de cangrejo en el plato de Daemon. Estos son cangrejos rojos, una especialidad de nuestra bahía del Cangrejo. Tienen un sabor mucho más fresco que los de otros lugares. Daemon dio un bocado y, en efecto, la carne estaba tierna y tenía un ligero toque dulce. Es realmente bueno. Su Alteza me halaga. El conde Grafton dijo entusiasmado. Más que buena comida, deseo escuchar sobre las hazañas heroicas de Su Alteza en la península de Crackclaw. He oído que tú solo repeliste a los salvajes. Daemon sonoro y relató brevemente la batalla en la fortaleza del susurro de la luz, sin exagerar sus propios méritos, mencionando repetidamente la valentía de Rupert y Bernard Brun, entre otros. Rupert bajó la cabeza tímidamente, mientras Rayford y Miles intercambiaban sonrisas. Gael y Mesaria estaban sentados cerca, conversando en voz baja. Gael estaba muy interesado en un pastel de miel que había sobre la mesa, así que Mesaria la ayudó a coger unos cuantos trozos más. La esposa del conde Grafton era una mujer amable. De vez en cuando les servía comida de Gael y Mesaria, preguntándoles si el viaje había sido agotador. El ambiente de la cena era armonioso. El conde Grafton no aduló excesivamente a Daemon como lo hacía Bartimos, ni intentó sondear las ambiciones de Daemon. Simplemente, como un señor común, agasajó cordialmente a sus invitados lejanos. Habló del comercio de Gulltown, de sus relaciones con las ciudades libres y de las costumbres locales del valle, y sus palabras estaban llenas de amor por esta tierra. Mañana llevaré a Su Alteza a recorrer Gulltown, sugirió el conde Grafton, para que vea nuestro astillero y también el convento de Maris. Daemon asintió con la cabeza. Bien, me gustaría verlos. A primera hora de la mañana siguiente, el conde Grafton partió con el grupo de Daemon. Primero visitaron el astillero, donde se estaban construyendo varios grandes veleros de 3 mástiles, con artesanos trabajando sin descanso y el sonido de los martillos golpeando las tablas de los barcos resonando continuamente. Todos estos barcos se venderán a bravos y pentos. El conde Grafton añadió. Nuestra tecnología de construcción naval en Gulltown se encuentra entre las mejores de los 7 reinos. Daemon contempló los barcos que estaban a punto de terminarse y suspiró para sus adentros. No es de extrañar que la casa Velaryon y la casa Celtigar sean tan ricas. El océano es, en efecto, un tesoro inagotable. Posteriormente, llegaron al convento de Maris. El convento estaba situado en una pequeña isla, conectada al continente por un puente de piedra. El edificio blanco resplandecía bajo la luz del sol, rodeado de lavanda, cuyo aroma era agradable. Un grupo de monjas con túnicas blancas trabajaba en el patio. Al ver al grupo de Daemon, todas interrumpieron su trabajo e hicieron una reverencia. Este es el convento de Maris, presentó el conde Grafton, fue fundado por la hermana Maris, una de las 7 predicadoras, y tiene una historia de varias décadas. Muchas hijas bastardas de noble cuna crecieron aquí. Daemon recordó a Alysanne Tart, la joven que había estado involucrada en el escandaloso romance con la princesa Saenara, y que finalmente dio a luz a su hijo allí. Observó los rostros serenos de las monjas, sintiendo una punzada de emoción. Quizás, para estas hijas bastardas, este lugar también era un buen hogar. Una monja anciana los recibió y los guió en un recorrido por la iglesia y las dependencias del convento. La iglesia albergaba estatuas de los 7 dioses, cuya luz parpadeante de las velas creaba una atmósfera solemne y digna. Aunque las habitaciones eran sencillas, estaban muy limpias y contaban con una cama y un escritorio. Aquí las chicas no solo aprenden a rezar, sino también a coser y a leer, explicó la anciana monja. Cuando crezcan, podrán elegir hacerse monjas o casarse con gente común y comenzar una nueva vida.
Gael miró a las chicas que estaban leyendo, con un atisbo de compasión en sus ojos. Mesaria hizo en silencio la señal de la estrella de 7 puntas sobre su pecho, rezando por ellos. Ya era mediodía cuando salieron del convento de Maris. El sol se hizo más intenso y la brisa marina trajo consigo un ligero frescor. Daemon estaba de pie sobre el puente de piedra, mirando hacia el edificio blanco, y de repente sintió que, aunque esta ciudad era animada, también albergaba una tranquilidad desconocida. Ahora, vayamos a ver la torre de la gaviota, sugirió el conde Grafton. Daemon ascendió y lo siguió hacia la torre. Sabía que aún le esperaban más personas y acontecimientos que comprender. Y la historia de Gulltown no había hecho más que empezar. En la tarde del segundo día en Gulltown, la brisa marina, que traía consigo el singular aroma salado de la península de Crackclaw, susurraba en el patio de la familia Clever. El crepitante fuego en el patio iluminaba los rostros emocionados a su alrededor. Daemon estaba sentado en el asiento principal, con Gael a su izquierda, el conde Grafson a su derecha, y el patriarca de la familia Clever y el patriarca de la rama Arryn en Gulltown sentados frente a él. Alteza, pruebe esto, dijo el patriarca de los Clever, un hombre bajo y corpulento de mediana edad que vestía una túnica de cuero marrón bordada con 9 gaviotas blancas. Le ofreció a Daemon una gaviota asada. Este es el plato estrella de la familia Clever. Los forasteros ni siquiera pueden probarlo. Daemon sonimiendo al tomarlo y probar un bocado. La carne era un poco dura, pero el sabor era único. No está mal. Mientras a su Alteza le guste, los ojos del patriarca Clever se entrecerraron mientras sonreía. Era evidente que no tenía ambición alguna y simplemente quería congraciarse con el príncipe de desembarco del rey. En marcado contraste con el patriarca Clever se encontraba Edwin Arryn, el patriarca de la rama Arryn en Gulltown. Vestía una capa azul con el emblema de la luna plateada y el águila dorada, y aunque solo pertenecía a una rama de la casa principal Arryn, parecía tener más confianza que el patriarca Clever. Continuó sirviéndole vino a Daemon, con los ojos brillando de astucia. Alteza, ¿qué opina de nuestra Gulltown? Preguntó Edwin Arryn con un tono sutil inquisitivo. Es un lugar animado y próspero, dijo Daemon con indiferencia. Realmente hace honor a su reputación como puerta de entrada al mar del valle. Su Alteza nos halaga, dijo Edwin Arryn con una sonrisa. Pero más que la prosperidad, admiro su valentía. He oído que en la península de Crackclaw repelió a los salvajes con tan solo unas pocas docenas de hombres. Y que incluso logró someter a las familias Glenn y Clever a su mando. Daemon no respondió directamente, sino que simplemente alzó su copa de vino. Todos lucharon valientemente. Yo solo tuve suerte. Su Alteza es demasiado modesto. Edwin Arryn se inclinó hacia él, bajando aún más la voz. Un talento como el de Su Alteza debería tener mayores logros. Verá, nuestra familia Arryn en Gulltown, aunque es una rama, sigue siendo descendiente legítima de la nobleza ándala. En el pasado, nuestro antepasado, Artis Arryn I, fue un héroe que unificó todo el valle. Hizo una pausa, su mirada recorrió a todos los presentes antes de posarse finalmente en Daemon. Por desgracia, el nido de águilas ahora está controlado por una mujer y un viejo testarudo. Lord Arryn es joven, pero Jon Royce, ese viejo, ostenta el poder del valle en nombre de la regencia, y no nos considera verdaderos Arryn en absoluto. El corazón de Daemon se conmovió y comprendió de inmediato la intención de este patriarca de la rama Arryn. Quería ganárselo para que se opusiera a Jon Royce, e incluso esperaba tomar el control del valle aprovechando esta oportunidad. Jon Royce es el regente del valle y el defensor del valle, y esto es reconocido por su majestad el rey, dijo Daemon con calma. Como miembros de la familia real, debemos respetar a los señores y las tradiciones de cada región. Edwin Arryn claramente no esperaba que Daemon dijera eso. Hizo una pausa por un momento y luego volvió a sonreír. Su Alteza tiene razón. Pero creo que un joven héroe como Su Alteza debería recibir más apoyo. Verá, nuestra familia Arryn en Gulltown, aunque no es comparable a la casa principal en el nido de águilas, también tiene algunos ahorros. Si Su Alteza tiene algún proyecto que requiera patrocinio, estamos dispuestos a ofrecer nuestra humilde ayuda. Dio una palmada y un niño de unos 10 años se acercó, vestido con una exquisita armadura de plata, de rasgos delicados y con un ligero parecido a Edwin Arryn. Este es mi hijo mayor, Esenbar Arryn. Edwin Arryn presentó. Le ha encantado trastear con libros de contabilidad desde niño y ha leído muchos libros. Si a Su Alteza no le importa, ¿podría ser su escudero? Le vendría bien adquirir experiencia siguiéndole. Esenbar Arryn se arrodilló inmediatamente sobre una rodilla, ofreciéndole una pequeña espada con ambas manos.
Por favor, acéptame, Su Alteza. Daemon observó la expectación en los ojos del muchacho, luego la expresión decidida de Edwin Arryn, y no pudo evitar sentir cierta diversión. Este patriarca de la rama Arryn realmente se había esforzado al máximo para ganarse su afecto. Esenbar es muy lindo y parece muy inteligente. Daemon ayudó al niño a levantarse y le acarició la cabeza. Pero mi viaje esta vez es difícil y no es conveniente llevar a un niño conmigo. Cuando regreses a la Fortaleza Roja, si aún estás dispuesto, pídele a tu padre que te envíe a buscarme allí. Los ojos de Esenbar Arryn se iluminaron al instante. ¿De verdad? Gracias, Su Alteza. Aunque Edwin Arryn no podía convertir inmediatamente a su hijo en escudero de Daemon, sí obtuvo una promesa, y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Gracias, Su Alteza, por su amabilidad. El patriarca de los Clever, al ver esto, intervino rápidamente. Su Alteza es verdaderamente benevolente. Aunque nuestra familia Clever no tiene mucho dinero, si Su Alteza tiene alguna orden, sin duda no dudaremos en obedecerla. Daemon sonriéndome, pero no dijo nada. Sabía que la mayoría de las propuestas de esos nobles se basaban en el interés propio. Aunque le resultaba molesto, siempre era mejor tener más amigos que enemigos antes de que llegara la tormenta. El banquete se prolongó hasta altas horas de la noche. Cuando Daemon regresó a la residencia que el conde Grafson les había preparado, Gael y Mesaria ya dormían. Se sentó junto a la ventana, contemplando la luz de la luna, con la mente llena de pensamientos. Pensó en las palabras de Edwin Arryn, en las de John Royce y en las de Jaime. La situación actual en el valle, en rincones no registrados en la historia, parecía más compleja de lo que había imaginado. Pensar en los problemas de su bisabuelo homónimo, su primo Daemon Targaryen y la señorita Rhea, le provocaba aún más dolor de cabeza. No es fácil actualizar, recuerda compartir 101canso.com. ¡Qué fastidio! Murmuró Daemon para sí mismo. Conocía el carácter de la señorita Rhea. Su personalidad era como una piedra terca, incluso alguien tan rebelde como Daemon Targaryen era incapaz de hacerla frente. La sola idea de volver a verla le produjo un escalofrío a Daemon, e incluso tuvo la ilusión de ver a Lady Jocelyn Baratheon, la viuda del príncipe Aemon, quien, aunque amable, tenía una autoridad maternal en sus ojos que lo inquietaba un poco. No, no voy a pensar en eso. Daemon negó con la cabeza, apartando esos pensamientos inquietantes. Mañana dejarían Gulltown y se dirigirían a Runestone. Sin importar lo que le esperara allí, tendría que afrontarlo. A la mañana siguiente, el grupo estaba listo para partir. El conde Grafson, el patriarca de los Clever y Edwin Arryn acudieron a despedirlos. El conde Grafson obsequió a Daemon con una exquisita daga, cuya vaina estaba incrustada con zafiros que, según se decía, brillaban en la oscuridad. Edwin Arryn le entregó a Daemon una bolsa de dinero llena de monedas de oro, diciendo que era un regalo de bienvenida para Esenbar. Aunque el patriarca Clever no tenía regalos valiosos, preparó abundantes provisiones secas y agua para la fiesta. Alteza, tenga cuidado en su viaje, dijo el conde Grafson, estrechándole la mano a Daemon. Aunque Royce de Runestone está testarudo, son gente razonable. Siempre que respete sus tradiciones, no debería haber ningún problema. Lo haré, asintió Daemon. Gracias, conde, por su hospitalidad estos últimos días. De nada, Su Alteza, sonrió el conde Grafson. Cuando termine su visita, será bienvenido a volver a Gulltown. Daemon montó en su caballo y cabalgó con el grupo, mirando hacia atrás, hacia la bulliciosa ciudad. Los muros de Gulltown brillaban con un resplandor grisáceo bajo la luz del sol, los barcos del puerto seguían en plena actividad y los edificios blancos de la Hermandad de Maris centelleaban en la distancia. Partan. Ordenó Daemon, y el grupo abandonó lentamente Gulltown, dirigiéndose hacia Runestone. Gluton y Dreamfire sobrevolaban la zona en círculos a gran altura, emitiendo rugidos de dragón grave, como si los escoltaran. Daemon observó el camino sinuoso que se extendía ante él, y de repente le asaltó una premonición. El viaje a Runestone probablemente no sería tan pacífico como el de Gulltown. El grupo se fue alejando poco a poco, y la silueta de Gulltown se fue haciendo cada vez más pequeña tras ellos, hasta que finalmente desapareció en el horizonte. Daemon empuñó la espada Blackfyre con fuerza, y el calor de la empuñadura pareció recordarle que su viaje aún era largo y que su historia apenas comenzaba. El camino desde Gulltown hasta Runestone serpenteaba a través de las estribaciones de las montañas de la luna. Cuanto más al norte avanzaban, más frío se volvía el aire, y los árboles a ambos lados del camino se fueron escaseando gradualmente, dejando al descubierto rocas de color gris parduzco, como los tendones y huesos expuestos de un gigante.
Daemon detuvo su caballo, observando la sinuosa procesión que se extendía ante ellos, con el ceño ligeramente fruncido. Apenas habían pasado medio día desde que salieron de Gultown, pero ya se habían topado con 3 grupos de personas que se dirigieron a Runestone. Primero, 2 caballeros nobles de menor rango con sus sirvientes. Luego, una docena de caballeros con propiedades que portaban largas lanzas. Y finalmente, un grupo de granjeros con mochilas y armas oxidadas, cuyo líder dijo que eran soldados reclutados por su señor. ¿Qué está pasando? Preguntó Rayford Rosby, inclinándose hacia él, mientras su caballo de guerra pateaba inquieto. Alteza, parece que la cosa se está animando más adelante, dijo Rupert Crabb, señalando el polvo que se levantaba a lo lejos. A juzgar por el revuelo, debe haber bastante gente. Daemon ascendió y espoleó a su caballo. Tras otra hora, el perfil de Runestone apareció finalmente en la hondonada de la montaña. Un castillo gris oscuro, con muros construidos con enormes adoquines sobre los que se distinguían tenues runas. El estandarte de la casa Royce ondeaba sobre el castillo. Un montón de adoquines entre 2 líneas de runas sobre un fondo naranja, ondeando al viento. Y en la llanura a las afueras del castillo, efectivamente, había tiendas de campaña por todas partes, de entre las cuales se elevaba el humo de la cocina, entremezclándose con la niebla de las montañas lejanas, como una nube gris que avanzaba a toda velocidad. Esto no es recibir invitados. Es claramente reunir un ejército, susurró Hightower, con la mano apoyada inconscientemente sobre la espada corta que llevaba en la cintura. Cuando el grupo se acercaba al castillo, los guardias los detuvieron. Pero al ver el estandarte de Daemon y a Gluton y Dreamfire sobrevolando el cielo, la expresión de los soldados cambió y rápidamente los dejaron pasar. Lady Rhea está reuniendo a las tropas en la plaza. Por favor, proceda directamente, Su Alteza. Al entrar en Runestone, todos comprendieron la magnitud de aquella asamblea. En la plaza, los caballeros inspeccionaban sus armaduras, los infantes se ejercitaban en formación, y el estruendo de la fragua del herrero, los gritos de los comandantes y el relincho de los caballos de guerra se entrelazaban como una tosca canción de batalla. En el centro de la plaza, una mujer con armadura completa se alzaba sobre una plataforma elevada, señalando un mapa. La armadura era de bronce, la única de la casa Royce, cubierta de runas antiguas que brillaban fríamente bajo la luz del sol. Era, en efecto, Rhea Royce, esposa de Daemon Targaryen. 2 personas estaban de pie junto a ella. Uno de ellos era un gigante con una armadura de bronce similar, de casi 2 metros de altura, de hombros anchos y espalda gruesa, con runas inscritas con mayor densidad que la de Rhea, y que sostenía una enorme espada a 2 manos. El otro vestía una armadura plateada y parecía ser un adolescente, con un rostro delicado y ojos amables, aunque en la vaina de la espada larga que llevaba a la cintura se veían grabadas unas runas sencillas. Al oír pasos, Rhea se dio la vuelta. Su casco quedó ladeado, dejando al descubierto un rostro de rasgos afilados, con ojos castaños desprovistos de calidez, como el hielo de las montañas de la luna. No tengo tiempo para entretener a los nobles Targaryen, su voz era más fría que su armadura. La rebelión de los clanes de la montaña se extiende por el valle. No tengo tiempo para charlas ociosas con ustedes. Gael se escondió instintivamente detrás de Daemon, y las manos de Mesaria se aferraron con fuerza a su falda. Los seguidores de Daemon tenían un semblante sombrío, especialmente Harman Butters de O'Neill. Este bastardo tuerto, de apariencia distante, era ferozmente leal y protector de su amo. Inmediatamente dio un paso al frente, con la voz teñida de ira. Entonces, ¿por qué no vimos al conde Grafson reuniendo tropas en Gultown? Rhea esbozó una mueca de desprecio. ¿Los nobles de Gultown? No son más que un montón de mercaderes que solo saben contar dinero. Soy William Royce, primo de Lady Rhea, dijo el joven de armadura plateada, dando un paso al frente e interrumpiendo a Rhea. Hizo una reverencia a Daemon con una sonrisa amable. Mi señora no pretendía ofenderla. Es solo que el asunto es urgente. Distante, añadió Rhea con frialdad, con una incomodidad casi imperceptible en su tono. William sonriente con impotencia y continuó explicando rápidamente. La situación es la siguiente. Hace unos días, esos salvajes de los clanes de la montaña se unieron de alguna manera y cruzaron abiertamente las montañas de la luna, sortearon la puerta sangrienta y rodearon el nido de águilas desde la dirección de Newquay. Desafortunadamente, Lord Jon estaba inspeccionando asuntos de gobierno con Lady Jane en el nido de águilas y envió un cuervo hace 2 días, pidiendo a los señores del valle que enviaran tropas para rescatarlos. Lady Rhea también está preocupada, por eso su tono fue un poco duro. Por favor, perdónela, Su Alteza.
William, hablas demasiado, gruñó el gigante de bronce, con una voz atronadora. Ve al grano. William se apresuró a presentar. Este es Gonzalo Royce, hijo del primo de Lady Rhea. Puede parecer severo, pero en realidad es una persona íntegra y buena. Gonzalo no dijo nada, solo avanzó levemente a Daemon a modo de saludo. Daemon observó la escena un tanto incómodo que tenía ante sí y de repente sintió que la falta de tacto de Rhea tenía cierta franqueza. Sonrió, suavizando su tono. Está bien. Dado que el valle está en apuros, como el príncipe Targaryen, naturalmente no puedo quedarme de brazos cruzados. Aunque mis fuerzas son escasas, Gluton podría resultar útil, tal como lo fue el año pasado al vengar a Lord Arryn. Estoy dispuesto a partir de todos vosotros. Rhea estaba a punto de abrir la boca, probablemente para decir algo sarcástico de nuevo, pero Gonzalo y William, uno a cada lado, le taparon la boca. Ugut forcejeó 2 veces, pero al final solo pudo mirarlos fijamente, sin decir palabra. Gluton, que se encontró con Dreamfire en una escalera cercana, lanzó oportunamente un chorro de fuego de dragón hacia el castillo. Tras ser liberada, Rhea miró con furia a William y Gonzalo, pero no volvió a hablar. Se dio la vuelta y caminó hacia la plataforma elevada. Las runas de su armadura de bronce parecían brillar a la luz del sol, como si una luz tenue se deslizara a lo largo de los dibujos. Gracias, Su Alteza. Expresó rápidamente William, diciendo agradecido. Con su ayuda y la de los 2 dragones, el asedio del nido de águilas seguramente se levantará. Gonzalo también asintió, un gesto poco común. En efecto. Su mirada hacia Daemon reflejaba una aprobación renovada. Tal vez le recordaba a otro Daemon Targaryen, pero este era claramente más responsable de que aquel primo político que huyó de regreso a desembarco del rey. Daemon podía sentir la mirada penetrante de Rhea y soltó una risita disimulada. No era de extrañar que la prima de su bisabuelo homónimo no la soportara. Su temperamento era verdaderamente como el bronce sin cocer. No le dio más importancia, se dirigió a Rayford Rosby y le dijo. Que todos descansen en sus puestos y revisen sus armas. Partimos en media hora. Sí, Su Alteza. Respondió Rayford, girándose, y el sonido de sus botas golpeando las lasas se oía con notable claridad en el medio de la bulliciosa plaza. Los seguidores de Daemon entraron inmediatamente en acción. Corbin Celtigar revisó las puntas de sus lanzas, Rupert Cratt pulió su espada y ajustó su armadura, mientras que Mace Tower se agachó para limpiar su espada larga, de la que siempre se bromeaba diciendo que era más adecuado para golpear cabezas. En cuanto a Harman Butters, se apoyó contra la pared, con su arco y su lanza corta a la espalda, escudriñando con su único ojo a los soldados del valle que lo rodeaban, como un lobo solitario listo para proteger a su amo en cualquier momento. Los muros de piedra de Earthsholm brillaban con un tono azul grisáceo en el crepúsculo, y el rugido del agua de deshielo glacial que se unía al mar angosto provenía del norte de la ciudad, como una antigua canción de batalla. Cuando Daemon llegó con el grupo de Rhea, el campamento a las afueras de la ciudad ya parecía estrellas caídas. Los estandartes de campanas plateadas de la ciudad de Onge, los escudos de víboras de la ciudad de Snakewood y los estandartes azules en forma de I de la ciudad de Coldwater se entrelazaban en el viento, junto con los estandartes de ruedas rotas de la ciudad de Iron-Oak, formando la formación de los señores del valle. El conde Corbray ya está esperando dentro de la ciudad, dijo William Royce, señalando la puerta de la ciudad. En lo alto de las torres de Earthsholm, ondeaban estandartes blancos con 3 cuervos. El corazón rojo sangre bajo la garra de cada cuervo resaltaba especialmente bajo la luz del sol poniente. Al entrar en el gran salón del castillo, el clamor casi hizo volar el techo. Los nobles del valle discutían sin cesar alrededor de la larga mesa. El conde Belmore de la ciudad de Onge golpeó su copa de plata. La dama desolada está aquí, Royce se lamenta de estar atrapado, la familia Corbray debería comandar legítimamente el ejército aliado. Tonterías. El conde Lindley de Snakewood City golpeó la mesa con la mano, y la serpiente verde de su escudo negro pareció morderlo. Lady Rhea es la sobrina de Lord Yobert, y la familia Royce de Runestone es el pilar del valle. La rama Arryn también debería tener su parte. La familia Arryn es la dueña del valle, y dado que la rama principal está sitiada, es justo que nuestra rama lidere el rescate. Gritó Edwin Arryn de Gultown, con su emblema de luna plateada y águila dorada brillando en su pecho. Las provisiones que hemos reunido en Gultown son suficientes para mantener a todo el ejército durante 3 meses. En medio de la discusión, Daemon permanecía en silencio junto a la puerta, sosteniendo la mano de la princesa Gaela, mientras Mesaria se aferraba nerviosamente a su falda.
Rayford Rosby permanecía de pie con la mano sobre su espada, Mace Hector empuñaba su martillo y Rupert observaba atentamente a los nobles que desenvainaban sus espadas unos contra otros. El conde Hunter de Longbow ya había colocado una flecha de plata en su arco, Lord Redford de Redford mantenía la mano sobre la empuñadura de su espada, y el conde Malco de Oldhamshire incluso volcó una jarra de vino. Silencio, todos. Rugió de repente el conde Grafson, mientras el emblema de su torre en llamas ondeaba tras él. El príncipe Daemon y la princesa Gaela están aquí. ¿Cómo se atreven a ser tan insolentes? Lord Redford y el marqués Sunderland le hicieron eco de inmediato, destacando especialmente entre la multitud del estandarte azul y verde de la familia Sunderland. El conde tiene razón. ¿Acaso la llama del dragón de Su Alteza el Príncipe no es más efectiva que vuestras disputas? La discusión cesó abruptamente. Todos los nobles se volvieron para mirar al joven príncipe que permanecía en las sombras. Daemon caminó lentamente hacia el centro de la larga mesa, su mirada recorriendo cada rostro, ya fuera enojado, arrogante o vacilante, hasta que finalmente se detuvo en el mapa sobre la mesa. La ubicación del nido de águilas estaba marcada con un círculo de tinta roja, rodeado de marcas negras que representaban a los clanes de la montaña. Lady Jane y Lord Hubert siguen atrapados en el nido de águilas, su destino es incierto. La voz de Daemon no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos. Los salvajes de los clanes de la montaña están saqueando las aldeas del valle. Los hombres están siendo masacrados, las mujeres secuestradas y los niños lloran desconsoladamente en casas en llamas. Y tú, de repente, tocó la mesa con la mano, y Blackfire salió de su vaina con un clank, su hoja brillando tenuemente a la luz de la vela. Están aquí peleando para romperse la cabeza unos a otros por un título de comandante. La sala estaba en silencio, incluso el crepitar de las velas encendidas se oía con claridad. La princesa Gaela se acercó instintivamente a él. El rostro de Mesaria estaba pálido, pero ella protegió firmemente la espalda de la princesa Gaela. Yo, Daemon Blackfire Targaryen. La voz de Daemon se alzó repentinamente, señalando con su espada Blackfire directamente a la cúpula, el nieto de quinta generación de su majestad Aegon I, el conquistador, fundador del trono de hierro, nieto de su majestad Jaehaerys I, el rey benevolente, actual gobernante de los 7 reinos, hijo del difunto príncipe heredero, su alteza el príncipe Aemon de Rocadragón, y sobrino del actual príncipe de Rocadragón, su alteza el príncipe Baelon, el príncipe de la primavera. Su mirada recorrió a todos como una espada afilada. Hoy será el comandante de ejército aliado, liderando a los señores del valle en una cruzada contra los clanes de la montaña. ¿Quién tiene alguna objeción? ¿Quién se atreve a desafiarme? Antes de que terminara de hablar, el rugido de Glotón estalló como un trueno, y una llama de dragón de un negro intenso barrió el castillo de arriba, tiñendo los cristales de las ventanas de un color rojo anaranjado. Treanfire le seguía de cerca, su llama de dragón azul claro como un relámpago que fluía, iluminando los rostros aterrorizados de todos los nobles. Estamos dispuestos a seguir a su alteza. Exclamaron Rayford, Miles y Rupert, los primeros en desenvainar sus espadas. El único ojo de Harman Butters brillaba con fanatismo, y la espada de Colin Setigar también se alzó en alto. Los jóvenes seguidores gritaron al unísono, sus voces haciendo temblar las tejas del tejado. Rhea Royce miró la llama del dragón fuera de la ventana, luego la mano de Daemon que apretaba con fuerza el Blackfire. Pensando en su tío Hubert, que seguía atrapado, se arrodilló de repente. La familia Royce de Runestone está dispuesta a obedecer la orden de su Alteza. Gonsor y William se arrodillaron inmediatamente tras ella, y el nítido tintineo de las armaduras de bronce resonó en el salón. Al ver esto, Edwin Arryn de Gultown también hizo una reverencia rápidamente. La rama Arryn de Gultown jura seguir hasta la muerte. Los demás nobles de la rama Arryn intercambiaron miradas y finalmente hicieron lo mismo. El conde Corbray de Archholm observó la tensa situación, luego la innegable majestuosidad en los ojos de Daemon, y de repente suspiró, alzando su famosa espada de acero valirio, Lady Forlorn, cuya hoja era tan brillante como la luz de la luna, pero que exudaba una frialdad escalofriante. No es fácil actualizar, recuerda compartir 101canso.com. La familia Corbray de Archholm jura lealtad a su Alteza. Se arrodilló sobre una rodilla, con un dejo de alivio en la voz. Por favor, perdone nuestra anterior falta de respeto, Su Alteza. Daemon lo ayudó a levantarse, y el suave clic del Blackfire al volver a su vaina trajo un silencio absoluto a la sala. Dado que nadie se opone, a partir de hoy, soy el comandante del ejército aliado. Se dirigió al mapa, con el dedo presionando con fuerza el sendero de montaña al oeste del nido de águilas.
Conde Corbray, usted dirigirá las fuerzas de las familias Corbray, Lindley y Corbralt para avanzar sigilosamente por el valle del río Glaciar y cortar la retirada de los salvajes. Un destello de sorpresa cruzó los ojos del conde Corbray, luego hizo una reverencia y recibió la orden. Como usted ordene. Señora Rea, Daemon se dirigió a Rea, usted liderará la caballería de las familias Royce, Belmore y Hunter para lanzar un asalto frontal contra las defensas de los salvajes fuera del nido de águilas, y deberá atraer a su fuerza principal. Aunque Rea permaneció impasible, respondió secamente. Sí. William Royce Daemon miró al joven con armadura plateada, llevarás a los hombres de las familias Waynor, Wickley y Templeton para proteger las aldeas a lo largo del camino, reunir a los refugiados y garantizar el suministro logístico. Los ojos de Guillermo se iluminaron. Como órdenes, mi señor. Sus dedos recorrieron rápidamente el mapa, desde la infantería de Ninestars hasta la flota de Sisterton, desde los arqueros de Redford hasta los exploradores de Candlewick City. Las tareas de cada familia estaban claramente definidas, e incluso las rutas de suministro de provisiones y la ubicación de los soldados heridos estaban minuciosamente planificadas. Los señores del valle se quedaron cada vez más asombrados al escuchar. Este joven príncipe Targaryen no solo contaba con la llama de dragón para fortalecerse y el fuego negro a su lado, sino que también poseía un talento militar asombroso. El marqués Sunderland incluso le comentó en voz baja a Lord Redford, que estaba a su lado. Si Su Alteza el Príncipe pudiera casarse con Lady Jane y hacerse cargo del valle, tal vez sería algo bueno para nuestro valle. Lord Redford avanzando repetidas veces, y el desdén en sus ojos había sido reemplazado hacía tiempo por asombro. Después de que Daemon terminó de organizar el último contingente de tropas, de repente agarró un fuego negro de la mesa y golpeó con fuerza la mesa de piedra que tenía delante. Estallido. La dura mesa de piedra se hizo añicos en respuesta, lanzando fragmentos por los aires. Gluton y Dreamfire exhalaron simultáneamente fuego de dragón desde arriba, y la luz de las llamas enrojeció los rostros de todos. Ya que nadie se opone, resonó la voz de Daemon entre el rugido de las espadas y el fuego. Entonces, caballeros, me acompañarán en la cruzada contra los clanes de la montaña, protegerán al pueblo y rescatarán a Lady Jane y al regente Jobert. Apuntó con fuego negro a la mesa destrozada. Si alguien se atreve a conspirar, a disputar el poder o a perturbar la guerra dentro del ejército aliado de nuevo y serán como esta mesa. Tras un silencio sepulcral en la sala, estalló un estruendoso grito de júbilo. Príncipe Daemon. Guerrero descendió. Au señor de Blackfire. El conquistador ha renacido. La princesa Gaela observó a Daemon, rodeada por la multitud, su firme empuñadura de Blackfire y su mirada penetrante, y de repente sintió que aquel sobrino, que siempre había sido tan amable con ella, se parecía verdaderamente al ancestro que empuñó el terror negro y conquistó los 7 reinos, tal como lo describían. Mesaria también alzó la cabeza en silencio, con los ojos brillando con una luz que jamás había mostrado. Daemon alzó su espada Blackfire, con la punta apuntando directamente hacia el nido de águilas. La luz de las velas danzaba tras él, proyectando una sombra larga y lejana, como la de un dragón negro a punto de alzar el vuelo. Avanza. Las puertas de Earthshoorn se abrieron lentamente en la noche, y las antorchas del ejército aliado se extendieron como una galaxia sobre el sendero de la montaña. Los rugidos de Gluton y Dreamfire se entrelazaron en lo alto, interpretando la canción de batalla del Daemon Blackfire para este ejército que estaba a punto de entrar en el campo de batalla. La sombra de la lanza del gigante aún no se había desvanecido por completo, pero el contorno del nido de águilas ya revelaba su formidable forma entre la niebla matutina. Al otro lado del foso, las tiendas de los clanes de la montaña se amontonaban como setas podridas, las brasas de sus hogueras desprendían un olor a pescado en el aire húmedo, y los toscos estandartes de batalla, adornados con lobos y osos retorcidos, ondeaban entrecortadamente al viento de la montaña. En el instante en que Daemon dejó su silla de montar, Gluton dejó escapar un rugido que sacudió el valle. Cuando el dragón negro expandió sus alas, su sombra casi envolvió a toda la vanguardia, con sus pupilas de color negro azabache fijas en el campamento principal de los salvajes. Las formaciones de la Alianza del Valle se extendieron lentamente bajo Gluton. El emblema del cuervo plateado de la familia Corbray brillaba a la luz de la mañana, y la vaina de la dama desolada del conde Corbray reflejaba un brillo frío. La armadura de bronce de la casa Royce formaba una masa continua, con runas que brillaban tenuemente sobre las placas. Los arqueros de Longbow ya estaban apostados en la ladera alta del flanco izquierdo, con las flechas colocadas en sus arcos, como un enjambre de abejas listas para atacar. Recuerden la señal.
La voz de Daemon, amortiguada por su casco, llegó claramente a los oídos de los distintos comandantes de unidad. Observó a Rhea Royce, quien, bajo su armadura de bronce, ajustaba la cuerda de su arco de caza con una herramienta. Los fragmentos de hielo en el sendero de la montaña occidental te ayudarán a ocultar tus huellas. Rhea tensó su arco y lanzó una flecha imaginaria al cielo en respuesta. Gonzar se acarició la hombrera. Las decoraciones del casco de bronce del gigante se mecieron ligeramente con el viento. Un repentino toque de cuerno rasgó la niebla matutina. El conde Corbray alzó a Lady Forlorn en alto y salió disparado de la formación, y la zona al otro lado del foso del nido de águila se estalló instantáneamente en el caos. Los salvajes salieron tambaleándose de sus tiendas, con las manos, aferradas a hachas de piedra y garrotes de hueso, temblando bajo la luz del sol. Jamás habían visto semejante torrente disciplinado de guerreros acorazados, ni habían imaginado que el dragón gigante, que casi había aniquilado por completo a los cuervos de piedra el año anterior, volvería a aparecer hoy sobre ellos. Fuego. Rugió el comandante de Longbowhall, ondeando su estándar. Una lluvia de flechas atravesó las armaduras de cuero de los salvajes, llenando de agujeros las filas que cargaban. Daemon le dio una palmadita en el cuello a Gluton, cuyo hombro derecho ardía con una llama ardiente, y el dragón negro se elevó repentinamente más alto, su fuego de dragón negro como el azabache cayendo como obsidiana fundida, envolviendo instantáneamente 3 de los campamentos más grandes. Gritos de agonía brotaron de las llamas, y los olores mezclados de cabello y cuero chamuscados se elevaron en el aire, incluso el viento de la montaña trajo consigo un calor abrasador. Treánfire la seguía de cerca, su fuego de dragón azul pálido como un glaciar que fluye, barriendo el flanco de los salvajes. El cabello plateado y el vestido rojo de Gael resaltaban especialmente sobre el lomo del dragón. La mirada de la joven se clavó en los grupos de salvajes que intentaban dispersarse, y su fuego de dragón cortó con precisión sus vías de escape. Ahora. El Blackfire de Daemon apuntó hacia el puente levadizo del nido de águilas. Un rugido atronador surgió repentinamente del interior del castillo. Jon Royce apareció al frente de un puente levadizo, y su espada de acero Valirio Lamentación surcó la niebla matutina. Los defensores salieron de las puertas del castillo como una marea, formando un ataque de pinza con las fuerzas aliadas que se encontraban fuera de las murallas. Aunque los movimientos del viejo conde eran lentos, su manejo de la espada era tan firme como una roca. Cada golpe transmitía la fuerza de años de experiencia, abriéndose paso entre los salvajes que se interponían en su camino, dejándolos reducidos a un sangriento charco de sangre. Por el valle. La espada larga de William Royce atravesó la garganta de un salvaje, la sangre salpicó su joven rostro, pero hizo que sus ojos se volvieran aún más agudos. Gonzar, la gran espada de Royce, se balanceaba como un molino de viento, derribando a los salvajes que intentaban trepar por encima del muro de escudos. Las flechas de Harman Butters volaban en rápida sucesión, impactando repetidamente en los puntos vitales de los salvajes. Su único ojo no disminuyó en lo más mínimo la agudeza de sus flechas. El martillo de Mace Hightower aplastó con precisión el cráneo de un líder de clan, que aún sostenía un collar de plata robado a un aldeano. Daemon se abalanzó sobre Gluton, y su fuego negro trazó un arco de un negro intenso en el aire. 3 salvajes que habían saltado desde una pendiente lejana, intentando hacer tropezar al caballo de guerra de Corley Celtigar con cadenas, fueron partidos por la mitad al instante. Antes de que las gotas de sangre cayeran sobre la hoja, Daemon ya se había bajado del lomo del dragón. Rayford Robbins y Rupert Crack colaboraron para repeler a los salvajes que los rodeaban, quienes intentaban atacar al sorprendido caballo de guerra de Corley, mientras Daemon apartaba de una patada a un salvaje que blandía una lanza, golpeando con fuerza el lomo de su espada contra la muñeca del oponente. Detrás de los muros de piedra del nido de águilas, todavía hay gente del valle llorando. El rugido de Daemon estalló en medio de la caótica batalla. Tus esposas e hijos también te esperan para que regreses a casa victorioso y con honor. La moral del ejército aliado, como espíritus encendidos, se desbordó al instante. La dama desolada del conde Corbray y el lamento de Jon se entrecruzaron en medio del caos, el nítido tintineo de las hojas de acero Valirio resonando como campanas cristalinas. Las flechas de Rhea eran como espadas desenvainadas. Cada disparo de su arco impactaba con precisión en la garganta de un salvaje, y las runas de su armadura de bronce se teñían de rojo con la sangre, como si hubieran cobrado vida. Lo más impactante, sin embargo, fue el ataque de los dragones.
Gluton, volando solo, abrió surcos abrasadores sobre las posiciones de los salvajes con su fuego de dragón negro como el azabache, mientras que Dreamfire volaba a baja altura, atacando con su fuego de dragón azul pálido a los salvajes que huían, empujándolos hacia el borde del acantilado. Los rugidos de los dos dragones gigantes se entrelazaron con los gritos del ejército aliado, destrozando por completo el coraje de los clanes de la montaña. Podía soportar el hambre y el frío, podía luchar contra osos y lobos en las montañas, pero no podía resistir el fuego y el acero que caían del cielo. El líder huyó. Gritó a alguien. Daemon alzó la vista y vio una figura alta con una capa de piel de oso que huía por el borde del acantilado, seguida por una docena de guardaespaldas personales. La marca del dragón negro de 3 cabezas en su hombro derecho se sentía ligeramente cálida. En el instante en que Daemon tuvo una idea, Gluton en el cielo la comprendió de inmediato y, batiendo sus alas, lo persiguió. Mientras la sombra del dragón negro envolvía al grupo, Daemon ya había llegado montado en un caballo salvaje capturado, con el fuego negro apuntando directamente a la espalda del líder. Deberías haber muerto de viejo en las montañas, dijo Daemon con voz fría, y sin embargo vienes a entrometerte en tierras que no te pertenecen. Cuando el líder se giró, su rostro aún estaba salpicado con los restos cerebrales de su compañero. Alzó su hacha de piedra, pero se quedó paralizado cuando Glotón escupió fuego de dragón de un negro azabache. Las llamas no lo quemaron, pero dejaron una marca oscura y negra en las rocas a sus pies. Cuando la ligera y etérea canción Kneel de Daemon llegó flotando junto al oído del líder. Sus rodillas ya habían golpeado con fuerza contra el suelo, y su hacha de piedra se le resbaló de las manos, rodando por el acantilado. Cuando el último salvaje que se resistía fue abatido por la gran espada de bronce de Gonsar, todos los puentes levadizos del nido de águilas finalmente bajaron por completo. Jon Royce salió corriendo, cargando a Jane Arryn. La duquesa del Valle, de 4 años, sostenía con fuerza un emblema de águila plateada. Su pequeño rostro no mostraba lágrimas, solo una compostura impropia de su edad. Príncipe Daemon. La voz de Jon se quebró por la emoción. 3 flechas emplumadas estaban clavadas en la armadura del viejo conde, pero él parecía ajeno a todo. Nos salvaste a todos. Jane se zafó del abrazo del conde y corrió hacia Daemon, poniéndose de puntillas para intentar tocar el fuego negro que le llegaba a la cintura. Eres mejor que eso, Daemon, susurró, con los ojos brillando como 2 estrellas, y más guapo que él. Daemon sonorizando, se agachó y la levantó, luego miró los restos dispersos de los salvajes a lo lejos. Hablaremos de eso cuando hayamos resuelto este problema por completo. Durante los siguientes 7 días, la Alianza del Valle, como una espada afilada, arrasó con los salvajes restantes a lo largo de los pliegues de las montañas de la luna. Daemon dividió la Alianza del Valle en unidades más pequeñas. Rhea y Gonsar persiguieron a los clanes en los valles occidentales, el conde Corbray expulsó a los desertores a lo largo de la costa y William se dirigió a la caballería ligera para proteger a los aldeanos que huían. En cada lugar, el fuego de dragón negro azabache de Gluton y el fuego de dragón azul pálido de Dreamfire disiparían primero la resistencia, dejando tras de sí solo asombro y sumisión. En la tarde del 7º día, Daemon se encontró en la torre cuadrada del nido de águilas, observando cómo la puesta de sol doraba la lanza del gigante. El informe de batalla de Rayford mostró que todos los clanes de las montañas se habían retirado a lo profundo de las montañas, sin atreverse a cruzar la línea nuevamente durante al menos 3 años. Jon ofreció un banquete en el castillo para celebrar esta victoria tan merecida. Canciones y risas flotaban en el aire, mezclándose con el aroma a resina de pino de las chimeneas, creando un ambiente especialmente cálido. Gael se acercó a él, y las escalas azul pálido del dragón Dreamfire brillaban en el crepúsculo. Dicen que eres simplemente el conquistador renacido. Daemon estimulando y extendiendo la mano para apartar un copo de nieve de su cabello. Aegon tenía 3 dragones. Tú y yo solo tenemos 2. Pero me tienes a mí, dijo Gael, recorriendo con los dedos la armadura de su pecho, donde las manchas de sangre se habían solidificado en un rojo oscuro. Tienes a Rayford, a Rupert y a quienes están dispuestos a luchar contigo. En el valle lejano, resonó el rugido de Glotón. Daemon sabía que esta victoria no era el final de su viaje, sino el principio. Mientras se daba la vuelta y bajaba de la torre, el fuego negro zumbaba suavemente entre sus ruinas, como si respondiera al renacimiento del nido de águilas y, a la vez, llamara a un viaje más largo. Las luces del castillo se encendieron gradualmente, como estrellas dispersas en las montañas. En esta tierra protegida por el fuego del dragón y el acero, una nueva historia acababa de comenzar.